Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar y que te encuentres. Hoy tengo el placer, mi nombre es Jessica Valera y tengo el placer de estar en este nuevo segundo programa con Nacho López Cabanas, que él se encuentra desde Bilbao. ¿Qué tal? Un saludo, ¿cómo lo llevas? Hola, un saludo a todos, gracias por la bienvenida. Y bueno, pues yo le vengo a presentarlo, informar que este es su segundo programa y el que vamos a tratar hoy se llama Bases teóricas de la sincronología, naturaleza y estructura de la psique. Nos viene a hablar de la naturaleza de la psique-conciencia, el tiempo de sustancia o energía de la que está compuesta la conciencia, el campo de tiempo-información, su estructura, los elementos o parte que componen el sistema psíquico. Y bueno, decir que el primer programa fue todo un éxito, que vino con muchísimas pilas, nos dio una clase magistral de física que por favor recomendamos y esta y los siguientes serán exactamente igual porque viene muy preparado, con mucha información muy interesante y con una base propia también que él va generando con un pensamiento propio muy, muy interesante. Así que, bueno, deciros que podéis encontrar toda su información en www.nacholopezcabanas.com y que él está escribiendo un libro que también, bueno, os iremos contando a lo largo de este programa, que, pues, bueno, el que esté interesado, si le interesan los temas, que nos pongan en contacto y les iremos informando. A lo largo del vídeo iremos diciendo, ¿vale? Así que, bueno, pues, ¿qué tal? Cuando quieras tú, corazón, me vas diciendo y como siempre vamos pasando diapos. Vale, perfecto. Bueno, antes que nada me gustaría hacer pues un esquemita para que la gente que lo vea pues que no se pierda. Entonces, bueno, básicamente quiero aclarar que yo en un principio pues he escrito un libro y tal y se basa en una premisa básica de que todo en el universo está organizado en trinidades, ¿vale? Una pareja de opuestos complementarios y un centro de equilibrio. Entonces, siguiendo este organización básico, he organizado la estructura del libro de la misma manera. Una primera parte que se refiere al macrocosmos, una segunda parte que se refiere al microcosmos y una tercera parte que habla de la integración entre el macro y el microcosmos. En el programa anterior expuse lo que era una teoría del todo, pero orientada a explicar el comportamiento del macrocosmos o el universo, que es importante verla porque realmente las premisas en las que se basa lo que vamos a tratar hoy son las mismas que en las que se basa el funcionamiento del universo, ya que el macro y el microcosmos obedecen a un mismo patrón, a un mismo orden. Es el mismo cosmos, macro y microcosmos, el mismo orden, ¿vale? Y bueno, la charla de hoy, el programa de hoy, versa sobre una parte de la trinidad microcósmica. Es decir, el microcosmos también es una trinidad y la trinidad microcósmica es el cuerpo, el alma y el espíritu. Cuando en el libro profundizo mucho más en lo que es el cuerpo, intento meter temas que no sean muy conocidos, o sea, no voy a lo clásico, ¿no? O sea, intento hablar, pues, por ejemplo, de los chakras desde una perspectiva científica, hablando de las magnetitas o centros de condensación de magnetitas, que se sabe que existen en los puntos de los chakras. Hablo de los meridianos también desde una perspectiva biológica, hablando de ellos como circuitos por los que circulan electrones libres mediante semiconductores, que son las fibras de colágeno. Hablo del sistema craneosacral, hablo del sistema acuático, digámoslo así, del agua cristalino-líquida del cuerpo, de las diferentes estructuras cristalino-líquidas del organismo, hablo del origen de la vida, de los tres cerebros, pero los tres cerebros en el sentido del cerebro de la cabeza, el cerebro del corazón y el cerebro del sistema digestivo. O sea, hablo de todo eso un poco, pero eso hoy no lo vamos a tratar. Y también en el libro hablo del espíritu, pero el espíritu, pues eso, profundizo un poquito qué es el espíritu para mí, qué es Dios para mí, qué es el proceso de iluminación, pero tampoco lo vamos a tratar hoy. Hoy vamos a centrarnos en la psique, ¿vale? En el alma, en la consciencia o mente, que entiendo que son sinónimos. Y para abordarlo he desarrollado un modelo psicológico que he llamado sincronología. Después veremos a qué obedece este nombre. Por ahora simplemente es para que tengáis una idea de cuál es el orden y dónde encaja lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, esto ya es un poco más mi terreno, yo soy psicólogo y bueno, pues ya te digo, esto es un poquito ya más lo que es mi campo. O sea, la física es más curiosidad y la psicología es más vocación y profesión. Entonces, bueno, pues cuando quieras, Jessica, vamos con las diapositivas. Vale, la voy preparando, que estaba ahí anunciando tu programa en directo Ah, en vale, redes. perfecto, sin problema. Vale. Ahí está, perfecto.
Bueno, pues ahí está, ese es el título de lo que vamos a hablar hoy, sincronología, un modelo psicológico integrador, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué es lo que pretendo con este modelo? ¿Vale? Pretendo varias cosas. Lo primero de todo es, como veréis en la siguiente diapositiva, es integrar todos los conocimientos de los diferentes modelos psicológicos. O sea, esto no es un modelo más, un metamodelo integrador que acoja los conocimientos útiles de los diferentes modelos. No pretende competir con otros ni decir nada. O sea, entiende este modelo que todos los demás modelos aportan información útil. ¿M? Por lo tanto, este modelo es una especie de esqueleto teórico que permite ir acogiendo, ir recogiendo más carne que venga de los diferentes modelos, ¿vale? Es simplemente un esqueleto que permite entender un poquito cómo funciona la psique, desde una visión más física. Eso es lo primero que pretende, ser un modelo integrador. Segundo, pretende acoger una serie de evidencias experimentales a las que el paradigma actual materialista, el paradigma lo rechaza esas evidencias porque no encajan con su forma de ver el mundo. Y eso no es ciencia. La ciencia no se basa en meter debajo de la alfombra lo que no encaja con mi forma de ver el mundo, sino en transformar mi forma de ver el mundo en base a lo que las evidencias científicas me demuestran. Y hoy en día hay una serie de evidencias científicas que nos llevan a pensar que desde luego el paradigma, pero no solo en psicología, el paradigma en biología, el paradigma en física, el paradigma en miles de, en todas las áreas de conocimiento, tiene que haber una revolución del paradigma, ¿vale? Y bueno, esto lo veo como, pongo ahí el ejemplo de la grada, por lo siguiente. Digamos que en un principio el ser humano se encuentra ante el mundo, ante el universo, sin comprender nada, ¿no? Simplemente empieza a observar relaciones de causalidad entre las cosas y a formar sus propias teorías sobre cómo funcionan. Digamos que ese era el nivel 0 o nivel 1 del primer paradigma, empezar a entender un poquito cómo funcionan las cosas. Y a medida que va observando y va perfeccionando sus herramientas de observación, va obteniendo más datos, más evidencias empíricas que le permiten ir construyendo nuevas gradas de ese paradigma. Pero ¿qué pasa? Resistencia al avance paradigmático en la ciencia. Pues porque normalmente cuando un paradigma se asienta, se generan estructuras de poder. Y esas estructuras de poder viven del paradigma que se ha creado. Y si ese paradigma se revolucionase, esas estructuras de poder quedarían obsoletas y no tendrían nada que hacer. Imaginaros que el paradigma energético se revolucionase y fuésemos a un nivel, a un nuevo paradigma en el que la energía libre existiera. Es que se desmoronaría el sistema, el paradigma de la salud, un paradigma basado en la intervención exterior para aniquilar, digámoslo así, el parásito o los parásitos que hay dentro del cuerpo, si pasase a centrarse en un paradigma más del medio, ¿vale? O sea, de depurar el medio, pues las farmacéuticas se hundirían. A todos los niveles hay unas estructuras de poder que viven del paradigma actual, ¿vale? Pues bueno, simplemente quiero decir que este modelo pretende acoger todos aquellos fenómenos que el paradigma actual en la psicología rechaza porque no encajan con su forma de ver el mundo. Lo tercero que pretende este modelo es ser un modelo abierto, en el sentido de que admite críticas, admite opiniones, no quiere ser un modelo cerrado ni un dogma. Es ciencia y la ciencia se debate, la ciencia se habla, la ciencia no es fe, la ciencia es algo abierto, ¿vale? Y dinámico, en el sentido de que para evitar que pase lo que pasa ahora, que cuando se vayan haciendo nuevas investigaciones que nos exijan ampliar el paradigma actual, eh, pretende ser un modelo dinámico, es decir, que a medida que se van descubriendo cosas nuevas, ese paradigma se vaya ampliando, o sea, que no sea algo estático y cerrado. Y por último, digamos que hasta ahora en la psicología creo que ha habido demasiada en algunos campos. Cuando hablas, por ejemplo, de la personalidad, tienes 100 teorías sobre qué es la personalidad, sobre cómo se conforma, sobre que lo veo bien, pero yo creo que tenemos que partir o asentar unas premisas científicas básicas, lo más objetivas posibles, que nos permitan partir de una base segura para comprender cómo funciona la psique, ¿vale? Y bueno, esto sería si pasamos a la siguiente diapositiva, vale. Aquí tenemos que tener algo claro. ¿No? Es multidimensional. Aunque el paradigma actual, que es materialista, se basa en la idea de que el ser humano es simplemente materia, simplemente es un cuerpo biológico que funciona en base a impulsos mecánicos, impulsos químicos, ¿no? Y eléctricos, digámoslo así. eh, y entonces ese modelo actual entiende que cuando yo me muero, cuando mi cuerpo deja de funcionar, desaparece, ¿no? Es un modelo en ese sentido bastante limitado. Pero la propia ciencia, como antes he dicho, nos está forzando a cambiar ese paradigma, a ampliar el paradigma. Estamos empezando a entender que no somos solamente un cuerpo biológico, sino que, punto uno, algo que la ciencia ya ha demostrado,
tenemos algo que en el esoterismo siempre se ha hablado de ello, y se hablaba del cuerpo etérico, el doble energético, el cuerpo vital, y hoy en día sabemos que tenemos un cuerpo de luz. Tenemos un cuerpo de luz, el biocampo electromagnético. Seguramente habéis oído hablar de los biofotones, ¿vale? Pues digamos que nuestro cuerpo, principalmente el ADN, paquetitos de luz, fotones, y esa luz la utiliza como medio de comunicación con el resto del cuerpo. O sea que tenemos, además del cuerpo físico, un cuerpo de luz. Y más allá del cuerpo de luz, tenemos una mente, alma, psique o consciencia, que entiendo como sinónimos, como he dicho varias veces. Y como es el tema del que vamos a hablar hoy, no voy a profundizar en esto ahora, sino que lo haremos un poquito más adelante. Y por último, tenemos un espíritu, ser o esencia, que se le puede llamar de mil formas, el Dios interior, como queráis. Y hay una cosa que quiero aclarar aquí, y es que la ciencia de mirar fuera, la ciencia basada en el método científico, jamás va a llegar a descubrir ni a medir ni un poquito ese espíritu. No va a llegar a atisbarlo nunca, porque si está más allá del tiempo y el espacio, y la ciencia se basa en el método científico, que lo que hace es medir lo medible, porque es finito y tiene un tiempo, es temporal, lo que está más allá del tiempo y el espacio, a la ciencia, al método científico se le escapa. La única manera de comprender y de llegar a descubrir ese espíritu, ¿vale? Es la única manera, simplemente dejar claro eso. Pero la ciencia yo creo que jamás llegará a descubrir esa realidad de fondo que realmente está ahí. Y bueno, vale, en esta charla de hoy, en este programa, vamos a intentar aclarar tres puntos. Vamos a intentar tres objetivos, vamos a marcarnos principales, ¿vale? Bueno, perdón, dos. El de la dinámica lo veremos en el programa siguiente. Lo primero que vamos a intentar aclarar hoy es cuál es la naturaleza de la psique. ¿Por qué creo que esto es importante? Bueno, pues porque hasta ahora, ya digo, en un paradigma materialista la mente se ha entendido, bueno, lo veremos, de una forma muy pobre, ¿no? Y tenemos que intentar entender hoy, vamos a intentar entender qué es la conciencia, ¿vale? ¿De qué sustancia está hecha? ¿De qué está hecha, no? Y bueno, para entenderla, os remito al vídeo anterior porque hablábamos de la teoría del tiempo de Kozyrev, que vamos a introducir muy sucintamente hoy, o sea, de una forma muy superficial, ya que el que quiera profundizar tiene el vídeo anterior. Y hoy vamos a profundizar también en la estructura. Componen esta conciencia humana, este alma humana, ¿vale? Y por último, el próximo programa haremos de la dinámica de la psique, es decir, cómo las partes que componen el alma humana interactúan entre sí, ¿vale? Y eso es algo que nos permitirá, en el siguiente programa veremos, por ejemplo, cómo surgen, cómo se forma el carácter, las diferentes estructuras de carácter, cómo se van formando, veremos cómo nacen todos los tipos de trastornos psicológicos a partir de un principio común. Pero bueno, esto no voy a adelantar nada, ya lo veremos en el siguiente programa. Vamos con el primer punto, que es se me ha enganchado aquí esto. La naturaleza de la psique, ¿vale? Entonces eso, ¿qué es la psique? ¿De qué está hecha la psique? Bien, bueno, pues la sincronología como modelo psicológico se basa en una premisa totalmente opuesta a lo que la ciencia defiende hoy en día. O sea, todos los modelos psicológicos van en contra de lo que la sincronología dice en este aspecto. Hasta ahora la psique, la mente, se entiende como una función emergente de la actividad neuronal, ¿vale? Dice que cuando el cerebro o la materia, digámoslo así, se organiza de una forma suficientemente compleja, da lugar a un fenómeno emergente. Hace de la complejidad de la materia. Y eso se llama mente, digámoslo así. O sea que, básicamente para entenderlo, el paradigma actual dice que la mente nace de la materia, mientras que la sincronología sostiene todo lo contrario. La sincronología sostiene que la materia y el cerebro nace de la mente, o sea, al revés. Y bueno, esto pongo aquí, el cerebro es el mando por lo siguiente, una forma de entender cómo la sincronología comprende o ve qué es la mente, es, por ejemplo, pues cuando estás jugando a la PlayStation, imaginaros, ¿vale? Yo tengo un mando de una videoconsola y tengo la pantalla de televisión. En la pantalla de televisión hay un personaje que está dentro de ese mundo de formas de la pantalla. Ese es el cuerpo físico. Y el mando es el cerebro. Efectivamente, hay una conexión y una relación entre la actividad del mando, es decir, cuando yo aprieto la X, por ejemplo, el personaje da una patada. Cuando aprieto el círculo, dan puñetazos. Es decir, es cierto, hay una correlación entre la actividad del personaje, del cuerpo y el cerebro. Pero al paradigma actual se le escapa algo, y es que si yo no cojo ese mando, si no hay una inteligencia, un agente superior o que esté por encima al mando y que lo maneje, ese personaje no se mueve. Si no hay una inteligencia que presione los botones en el orden adecuado para que el personaje responda a los estímulos que le presenta la pantalla, el personaje no se mueve ni responde a nada. O sea, tiene que haber una mente, una inteligencia que
active determinadas zonas cerebrales de acuerdo a los estímulos que, por lo así, ¿vale? Y, bien, cuando yo quiero, cuando mi voluntad, que mi voluntad pertenece a mi mente, cuando yo quiero mover este dedo y doblar este dedo, se dobla al instante. Pero para que este dedo se doble, se activan una cantidad de neuronas en la corteza motora, es decir, la responsable del movimiento del cuerpo, enormes, al instante. O sea, mi voluntad es ahora y al instante se activan miles de neuronas en mi corteza cerebral, en mi corteza motora. La pregunta es, vamos a ver, eh, ¿qué clase de estímulo detona o sincroniza el disparo de miles de neuronas al unísono? O sea, decir que no existe es como negar que existe el personaje que maneja el mundo, es como decir que, imaginaros que un profesor está en clase y tiene 10.000 alumnos y de repente esos 10.000 alumnos, sin que el profesor diga nada, se levantan y se van de clase al mismo tiempo. Creer que 10.000 alumnos se levanten al mismo tiempo sin una señal, sin un estímulo que sincronice el disparo o el que se despierte, el que se levanten todos esos alumnos al mismo tiempo. Entonces, digamos que la sincronología parte de esa premisa, de que hace falta un factor extra que explique la sincronización de disparo a la voluntad de la mente. Entonces, bueno, vamos a ver qué puede ser esa psique. Bueno, los que hayáis visto el programa anterior ya pues, os haréis una idea, pero bueno, vamos a dejarlo un poquito, una introducción muy, muy breve, ¿vale? En el anterior programa hablaba de Nikolai Kozyrev, que fue un astrónomo ruso, y habló de la teoría del tiempo. Decía que el tiempo era una fuerza y que, bueno, hizo una serie de experimentos para detectar esta fuerza. En la diapositiva siguiente veréis que esos experimentos, este dibujo pues es un dibujo pues, casero, pero pues, para que nos sirva para entendernos. Em, Él puso unas balanzas de torsión para medir esa fuerza cerca de objetos o sistemas que estaban aumentando su energía útil, es decir, ahí ves una planta vital que está creciendo, sana, y se dio cuenta que absorbía, que se producía cerca de esa planta un movimiento de succión, de atracción de un brazo de esa balanza, ¿vale? Es decir, que la planta estaba absorbiendo éter, mientras que, bueno, él ya absorbiendo éter a través de un vórtice de tiempo, información, que gira hacia la izquierda y hacia el centro. Y las plantas o los sistemas en los que la energía útil disminuye, eh, al poner esa balanza cerca, cuenta de que se producía un movimiento de repulsión, ¿vale? Que se movía al otro lado de la balanza y se movía hacia afuera. Y por lo tanto la planta estaba emitiendo éter a través de un vórtice de tiempo-información que gira hacia la derecha y hacia afuera, ¿vale? Entonces él llegó a través de esto a unas conclusiones. Llegó a la conclusión de que todo sistema físico que existe en el universo está conectado o que dispone de estos dos vórtices. Un vórtice implosivo que succiona, que gira hacia la izquierda y centrípeto hacia adentro, ¿vale? Y un vórtice explosivo que gira hacia la derecha y hacia afuera. Y la materia se forma en el espacio de interacción entre ambos, ¿vale? Esto está explicado en el anterior programa, por eso no entro mucho en ello. Entonces, él llegó a esta conclusión de que existían esos dos vórtices, ¿vale? Simplemente eso, uno vinculado, digámoslo así, a la vida y otro a la muerte. Cuando los procesos se están aumentando, los sistemas aumentan su energía útil, él dijo que el vórtice levogiro que absorbía energía, mientras que cuando los sistemas están reduciendo su energía útil o aumentando su entropía, que también se llama así, vórtice de dextrógiro que emitía, que el vórtice explosivo, ¿vale? Y bueno, esta dinámica, él no habló de la dinámica toroidal, pero bueno, cuando se estudia la teoría de Kozyrev, hoy en día, pues a todo el mundo le suenan los toroides y enseguida uno asocia estos vórtices con la dinámica toroidal, que como veréis en la siguiente diapositiva, es pues ese dibujito que tenéis ahí, es un vórtice que gira hacia la izquierda y que absorbe, y un vórtice que gira hacia la derecha y que emite energía. Y es, pues eso, como un toroide, un donut que gira sobre sí mismo y se retroalimenta, ¿vale? Y en el presente se genera la materia. Y bueno, simplemente es una introducción. Entonces, lo que voy a sostener aquí, en la siguiente diapositiva, por favor, veréis que de lo que hago, esto es, vale, Kozyrev llamó a estas fuerzas del tiempo-información, las llamó ondas de torsión, ¿vale? Eh, torsión, giro sobre sí mismo, como una peonza que gira sobre sí misma, ¿vale? Y entendió que estas ondas de torsión eran ondas de tiempo-información, era el tiempo. El vórtice que absorbe es el futuro, el vórtice que emite es el pasado, y en el espacio de interacción entre ambos vórtices se genera el presente y ahí nace la materia. Bien, de ahí viene el nombre de sincronología, ¿vale? Es un neologismo con el que intento hacer alusión, por un lado, a la psique, por otro lado, a Cronos, al tiempo, y a la sincronización, porque digamos que es la ciencia o un modelo que intenta explicar
cómo se sincronizan los diferentes niveles de la psique humana, ¿vale? Porque luego veremos cuáles son las partes de los niveles de la psique humana. Pero hay que entender eso básicamente, que el tiempo es la mente, la psique, el alma o la consciencia, es la fuerza del tiempo y es una fuerza cargada de información. Cuando digo que es una fuerza, me estoy refiriendo a que es una fuerza activa, o sea que podemos empezar a descartar la idea de que es un constructo mental, algo pasivo con lo que yo mido, o el observador mide el cambio que se da en los sistemas, el cambio de los estados en los sistemas, ¿no? En cambio, hay que entender que el tiempo es una fuerza activa. El tiempo realmente es una fuerza que imprime dinamismo al universo. El tiempo es la fuerza que está detrás de todo proceso, de todo movimiento, de todo dinamismo. Sin tiempo no existiría materia, ¿vale? Entonces el tiempo es una fuerza activa, punto uno. Y punto dos, cargada de información. Por lo tanto, pues bueno, tenemos pues la mente, el alma, conciencia, ya sabéis, o sea, está bastante claro que es este tipo de fuerza que hasta ahora la ciencia no había tenido en cuenta, ¿vale? O sea que por primera vez la psicología podría estudiar la naturaleza de la psique. Hasta ahora nos hemos dedicado a estudiar la conducta, el cerebro, la sociedad, pero no la psique, no el alma. O sea, no era psicología realmente, era conductología, neurología, pero no psicología. La conducta no es la psique, ¿vale? La conducta es un efecto de la psique. Pero la psique hasta ahora era como una caja negra que teníamos que deducir que había allí en base a los que salía de ella, pero no podemos analizar la caja negra. Creo que por primera vez podremos hacerlo. Entonces, vale, están llamando al teléfono de casa. Bueno, pues no pasa nada. Bien, si pasas a la siguiente diapositiva, por favor. Eh, a ver, para que me centre. Ujú. Vale, bueno, pásala porque esto ya hablamos en otra charla y tampoco que no pasa en esta frase de Planck. Y bueno, bien, entonces, ¿cuál es la conclusión del primer punto de lo que vamos a hablar hoy, que es la naturaleza de la psique, el alma o la consciencia? Bueno, pues que la psique, el alma o consciencia, son las ondas de torsión o fuerza del tiempo, que es una fuerza cargada de información, hemos dicho, ¿vale? Entonces, hay que tener claras dos cosas. Primero, que la fuerza del tiempo, o la mente, alma, conciencia, precede a la materia y no al revés, como se ha dicho hasta ahora. Es el tiempo el que genera la materia, es la mente, el alma, la que genera el cuerpo y el cerebro, y no al revés. Importantísimo, ¿vale? Porque cambia todo el orden de las cosas, el orden causal, dónde está, o sea, cambia todo. Porque todos estamos empezando a entender que si yo soy capaz de controlar y manejar mi mente, mi alma de forma adecuada, quizás sea capaz de producir cambios increíbles en mi cuerpo, sanaciones que parecerían milagrosas. Si estamos diciendo que la materia obedece a la mente, joder, es que se explica la magia. La magia no es más que la utilización consciente de esa fuerza mental para realidades. Y es así, es ciencia, la magia es ciencia, solo que hasta ahora, pues como no podíamos comprenderlo, lo hemos descartado. Debemos hacer eso y debemos empezar a entender qué es. Y segunda cosa que hay que entender es que en la mente, la velocidad de difusión de los contenidos mentales no es la velocidad de la luz. Esto permitiría entender, por ejemplo, sanación a distancia, entender la telepatía, entender un montón de cosas que hasta ahora no podemos entender, sino que la velocidad de transmisión del pensamiento es instantánea, ¿vale? Porque bueno, esto es algo gratuito. No, vamos a ver que las evidencias científicas nos exigen introducir una nueva variable que hasta ahora no hemos introducido. Y, por ejemplo, aquí pongo un experimento del patrón transferido, patrón neuronal transferido de Jacobo Grinberg, ¿vale? Jacobo Grinberg fue un científico, un psicólogo, neurofisiólogo realmente importantísimo. Invito a todo el mundo que me esté viendo a que busque información sobre Jacobo Grinberg. O sea, es impresionante. Tan impresionante que, como pasa muchas veces con la gente que destaca demasiado, en el año 94 desapareció. No se sabe qué pasó, pero bueno, tuvo presiones y bueno, hasta el día de hoy no se ha sido de él. Pero su trabajo, su obra sigue viva y más viva debería estar porque realmente es impresionante. Este hombre habló de una matriz sintérgica, una matriz de tiempo, no de tiempo, sino de información. Hizo experimentos en los que enseñó a niños a ver con las manos. O sea, él buscaba hacer cosas impresionantes. Estudió a los chamanes desde una perspectiva científica, midió la actividad cerebral de los chamanes en las sesiones y se dio cuenta de que había una actividad totalmente anómala. O sea, que había cosas difíciles de explicar. Pero bueno, a lo que voy. Hizo un experimento que consistía en lo siguiente. Él, por ejemplo, cogió a dos personas y les hizo interactuar en un principio, que hablasen, que intercambiasen información, emociones, tal, y después puso a una persona en una sala y a otra en otra. Y a ambas personas, esas salas estaban aisladas electromagnéticamente, para que no pudiese haber ningún tipo de interacción electromagnética entre ambas, ¿vale? Sometía
a una serie de estímulos visuales, a ráfagas de luz, ¿vale? Y eso que hacía en esa persona era activar en la corteza occipital, en el lóbulo occipital, que es la zona que procesa la información visual, activaba un disparo sincrónico neuronal, ¿vale? Activaba unas redes neuronales, digámoslo así. Y lo increíble es que la persona que estaba en la otra sala, aislada electromagnéticamente, aunque no era consciente de ello, al medir su actividad electroencefálica, se dieron cuenta de que también se producía ese patrón, ¿de acuerdo? O sea que un patrón de información que se transmitía desde una persona y no era, el electromagnetismo no entraba en juego. De manera que la evidencia experimental, esto es ciencia, evidencia experimental, no estamos haciéndonos pajas mentales, no, estamos diciendo lo que la ciencia ha demostrado. Y la ciencia ha demostrado que es necesario incluir alguna variable que no sea de naturaleza electromagnética que explique este fenómeno. Y esa variable es el tiempo-información, porque es de carácter no holográfico, o sea, no electromagnético, y es es la fuerza que permitió que este experimento tuviese lugar. Hay otros experimentos que también dan pie a entender esto, pero bueno, no vamos a pronunciar en ello. Entonces, primer punto que hay que tener claro, ¿cuál es la naturaleza de la psique, el alma, la consciencia? El tiempo. El tiempo es la mente, el alma, la consciencia. Y como curiosidad diré, para finalizar este pequeño apartado, que tanto los queros, que son los chamanes incas, están diciendo lo mismo, parece ser, por los vídeos de Miguel Valls, yo sé esto, dicen que la psique es el tiempo. Pues es que es así. Y también los Kauna, que eran también chamanes, no me acuerdo de dónde, bueno, los Kauna, que están bastante de moda, el Hoponopono y todas estas cosas, decían lo mismo, que el alma humana estaba compuesta por 3 niveles y decían que cada uno pertenecía a un tiempo, o sea que también decían que el alma era el tiempo, o sea que volvemos a encontrar similitudes entre el conocimiento ancestral científico, ¿vale? Entonces, bien, ese es el primer punto a aclarar. Alma igual a tiempo. Ok, vamos con la segunda parte, que es del alma. ¿Qué estructura tiene el alma humana, ¿vale? ¿Qué partes tienen estructura en este alma, ¿vale? Entonces vamos a ver, en la siguiente diapositiva veréis un dibujito en el que hablo de las 3 partes del alma humana. Veis que realmente es el mismo esquema, el mismo patrón del que hablábamos en el programa anterior al hablar del universo, del macrocosmos, y es porque el microcosmos obedece al mismo orden que el macrocosmos. Y lo que en el macrocosmos era el futuro, pasado y presente, en el alma humana, en el microcosmos, es el futuro supraconsciente, el pasado subconsciente, el presente la consciencia. Y ahora lo que vamos a ir haciendo es ir profundizando en cada uno de estos niveles o en cada una de estas partes del alma humana para entender la naturaleza de este alma y cómo funciona realmente, ¿vale? ¿De qué partes está equipada nuestra alma? Bien, aquí hago una serie de, bueno, son una serie de conceptos que simplemente quiero que leáis un poquito para que sepáis a qué me refiero cuando los utilice. Entonces, primero, sistema psíquico. Lo llamo sistema psíquico porque entiendo que el alma, la psique, es un sistema, en el sentido de que está compuesto por diferentes partes, que interactúan entre sí y conforman un todo. Por lo tanto, es un sistema psíquico. Y en el siguiente programa, cuando hablemos de la dinámica del sistema psíquico, entenderéis por qué hago alusión a esto y por qué lo encuentro importante. Los subsistemas psíquicos, ¿cuáles son? Pues cada una de las partes que componen ese sistema. El subsistema consciente, el subsistema supraconsciente y el subsistema subconsciente, que es lo que vamos a analizar hoy. Y luego hay 2 términos que, como hoy vamos a hablar de esto, también quiero que queden un poquito claros. Por un lado están las funciones psíquicas y por otro lado los contenidos psíquicos. Las funciones que son, así pues digamos, pensar, sentir, intuir, eso es una función. Y el contenido es el producto que se genera en esa función. Al pensar, al sentir, genero emociones, sentimientos. Al percibir, ¿vale? Son diferentes. Y una cosa que quiero aclarar también en este punto, y es que todo existe tiene alma, hasta un átomo tiene alma, todo tiene alma, todo. Lo que pasa es que, dependiendo de la complejidad de ese campo de tiempo-información, la materia que se crea es más o menos compleja. Un átomo obviamente no puede pensar ni sentir, pero cuando esos campos de tiempo-información se van contando, que eso es la evolución, eh, las funciones que puede desarrollar la psique son más complejas. El ser humano tiene la capacidad de autoconsciencia, tiene la capacidad de pensar, tiene la capacidad de intuir, incluso de abrirse a la intuición. Y eso es algo que solo puede hacer el ser humano. ¿Por qué? Porque la complejidad de su cuerpo, de su campo, de su alma, que hemos dicho que precede a la materia,
es la responsable de generar un cuerpo lo suficientemente complejo como para poder expresar estas funciones. El desarrollo de determinadas partes en nuestro cerebro, gracias a haber desarrollado antes un alma lo suficientemente compleja, porque como hemos dicho, el alma crea el cuerpo y no al revés, eh, expresar funciones que hasta ahora eran, que, no, que hasta la aparición del ser humano no estaba en el resto de especies del planeta. Pero ya digo, todo tiene alma, todo tiene alma. Simplemente matizar eso. Bien, entonces vamos a ver el primer punto, vamos a ver cuál es, vamos a profundizar en el sistema, en el subsistema consciente, que hemos dicho que se corresponde con el presente, ¿vale? Y bien, las funciones, eso es, aquí. Entonces, cuando, bueno, sí, la diapositiva anterior, perdón, que si no nos lo saltamos. Ahí está. Bien, la consciencia es el tiempo presente, como ya hemos dicho, ¿vale? Que se forma en el espacio de interacción entre el futuro y el pasado. Y ahí es donde nace la materia, ¿vale? Y por eso, de forma natural, el ser humano vive proyectado hacia la materia, porque en el presente se genera el molde presente donde se acumula el éter dando lugar a la materia. Entonces, el ser humano vive de forma natural su conciencia proyectada hacia el mundo material, al que le abren sus sentidos físicos. Los sentidos físicos son como ventanitas que tenemos en el cuerpo y que permiten que entre nueva información, que se genere la experiencia y que entre nueva información a través de esa experiencia en nuestro sistema psíquico, que si hemos dicho que es un sistema de tiempo-información, desde luego las experiencias son como el alimento del alma, porque las experiencias están cargadas de información. Y cuando somos capaces de digerir esa experiencia, nutrimos a nuestro alma, complejizamos nuestro alma y crecemos, nos desarrollamos, evolucionamos. Y bueno, simplemente entender esto, ¿vale? Cómo el sistema consciente a través de los sentidos a los que nos abre el cuerpo, que nos abre el cuerpo físico, obtiene nueva información que permite, digamos, que hace que el sistema psíquico sea un sistema abierto, abierto al mundo material, ¿vale? A ver entonces cuáles son las funciones y los contenidos del subsistema consciente o presente. Las funciones clásicas o básicas que tenemos todos, pongo aquí unas cuantas, habrá más, pero bueno, pongo las básicas, son pues funciones, ¿cuáles tenemos? Yo puedo percibir, ¿vale? Yo percibo, ¿qué es una percepción? Pues yo cojo este lápiz y tengo una percepción táctil de consciente de este lápiz. Y eso genera un contenido que es sensaciones, genera una sensación de coger el lápiz, una sensación táctil, una sensación olfativa, sensaciones, ¿vale? De los sentidos. Después tenemos la función de sentir, que la función de sentir genera contenidos como las emociones y los sentimientos. Genera pensamientos. Y la función de imaginar, visualizar, que es generar imágenes interiores dentro de la mente, y imaginas, generas imágenes, genera contenidos que son imaginaciones o visualizaciones, imágenes, digamos así. Y ahí pongo funciones extra, porque no son funciones a las que nos vengan dadas de forma gratuita, digámoslo así, sino que si no se trabajan, si no se trabaja nuestra consciencia, la intuición y la creatividad no forman parte de nuestra consciencia. Luego veremos cómo se puede a la intuición y a la creatividad, ¿vale? Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Vale, eso es verdad. El quién soy yo. Bueno, vamos a ver. Cuando cualquiera de vosotros o cualquier persona vive la vida, está viviendo la vida, lo hace desde su conciencia, ¿verdad? Y esa conciencia se estructura en torno a un eje central, digámoslo así. Y ese eje central es la idea, es el yo. El yo. Yo vivo, yo hago, yo pienso, yo siento, yo intuyo. El yo es como el eje central que estructura todos los contenidos conscientes, ¿no? Bien, entonces la pregunta clave ahora es, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Bueno, la sincronología entiende que se puede responder de dos maneras, ambas complementarias, pero bueno, digamos que hasta ahora la psicología había descartado la existencia de gran parte de lo que vamos a definir ahora como yo. Por un lado, defiende que existe el pequeño yo, ¿vale? El pequeño yo está vinculado al tiempo, a la psique, a las estructuras que existen dentro de los tres niveles psíquicos que hemos hablado, ¿vale? Y podríamos definirlo así: conjunto de estructuras psíquicas que marcan nuestra unicidad o exclusividad, aquello que nos hace únicos y que nos define. Es temporal o psíquico y vinculado al movimiento, ¿vale? O sea que, por un lado, el pequeño yo está vinculado al alma. Y tenemos un pequeño yo consciente, un pequeño yo subconsciente y un pequeño yo supraconsciente. Hay una parte de ese pequeño yo en cada nivel de conciencia.
El pequeño yo consciente, ¿qué es? La identidad. La identidad es todo aquello con lo que me identifico, ese conjunto de contenidos psíquicos con los que yo me identifico. Yo me identifico con mi cuerpo, con mis creencias, con mis posesiones, con mis estados anímicos, con todo lo que me identifique. Yo, eso es mi identidad. Luego también máscara o personaje que asumo, aquello con lo que yo me identifico. Y obviamente, si hay algo con lo que me identifico, de forma automática hay algo que niego, aunque se puede integrar, pero sería la sombra de Jung, ¿vale? Después tenemos el pequeño yo subconsciente, que tiene dos estructuras, no solo una, que sería el carácter y el pensamiento. Estos los veremos más adelante cuando hablemos de su sistema subconsciente, así que no vamos a profundizar. Simplemente decir que niño interior, pongo ahí niño interior porque ah, la forma que se suele representar ese subconsciente es con el niño interior. La gente habla ahora de trabajar con el niño interior. Realmente el niño interior no es más que ese pasado en el que nuestro niño sigue vivo, porque ya hemos dicho, en el pasado se acumula toda la información y nuestro niño sigue vivo, y si nuestro niño ha sufrido, nuestro niño sigue ahí sufriendo y con pataletas y marcando el carácter, ¿ok? Tiene mucho que ver el niño interior con el carácter. Y el supraconsciente, el pequeño yo supraconsciente, tiene que ver con lo que yo he llamado yo arquetípico, que luego veremos qué es, pues que es el potencial personal único, es aquello que yo y cada uno de vosotros y cada persona tiene el potencial de llegar a ser. ¿Vale? En un futuro. Es su yo ideal totalmente desarrollado. Bueno, luego veremos, no quiero adelantar nada. Bien, por lo tanto, estas son las estructuras del pequeño yo, perteneciente todo él al tiempo, a la psique, a la información, ¿vale? Son estructuras de información. Pero luego está el gran yo, que es lo que podríamos llamar, yo lo llamo conciencia, que es con mayúscula y sin la S. Conciencia con minúscula y S es el presente, ¿vale? Entonces, conciencia, espíritu, esencia, y yo le concibo como así como el pequeño yo estaba vinculado al movimiento, él está vinculado a la quietud. Es el centro de quietud. Es el centro, como el centro de una rueda, que siempre está quieto, y alrededor de él se dinamizan todo se mueve la rueda, ¿vale? Se produce el movimiento. Pues del mismo modo, el centro de nuestro alma, perdón, el centro de nuestro ser es este gran yo, ¿vale? Formas, ya digo, esencia, espíritu, Dios interno, como queráis. ¿Y qué es realmente? Es el observador, el testigo, el que observa, el que mira, el que es el ser, es esencia pura, es lo que yo soy. Más allá de que yo soy esto o lo otro, que sería identidad, cuando yo digo, bueno, mira, la siguiente diapositiva se entenderá mejor lo que voy a hablar. Vale, los que hayáis visto el programa anterior, veis que esta imagen es realmente la representación de la teoría de los tres ejes de realidad que utilizaba para explicar el macrocosmos, pero, como digo, el microcosmos obedece al mismo patrón, o sea que podemos utilizarlo también. El vórtice de arriba es el futuro supraconsciente, donde está ese yo arquetípico, digámoslo así. El vórtice de abajo es el pasado, donde está el carácter y el temperamento. Y en el centro, ¿vale? Donde se cruzan el tiempo y el espacio, veis que hay un eje, el eje de profundidad, que conecta con el infinito, que trasciende los límites del tiempo y el espacio. Y es ese punto amarillo que hay en medio. Ese es el yo soy. Que en ese puntito amarillo estuviese escrito yo soy. Cuando yo soy capaz de vivir en el yo soy, simplemente soy, sin ningún contenido psíquico, sin ningún contenido temporal o mental. En cambio, cuando yo digo yo soy Nacho, yo soy vasco, yo soy alto, yo soy psicólogo, todos esos contenidos con los que yo me defino, que entiendo que me definen, que me dan sustancia a lo que yo soy, forman parte de la identidad, que es ese nubarrón negro que hay alrededor. ¿Ok? Entonces, cuando yo vivo en ese nubarrón negro, que es lo que tiende a pasar, ¿qué pasa? Imaginaos cine, tú vas a ver una película y tú eres el observador, eres el testigo, el que está mirando la pantalla de cine. Y tú eres simplemente estás viendo la pantalla. El ser es el mismo observador que está mirando la pantalla, en este caso del tiempo, ¿vale? Hay una representación en ese tiempo y él mira la pantalla. ¿Qué pasa? Que a medida que pasa el tiempo, la película va avanzando, te vas identificando con el personaje, hasta que llega un punto en el que tú te olvidas de que eres el observador y te identificas hasta tal punto con la película que crees que estás dentro de ella, sufres la película, vives los altibajos emocionales de la película, porque realmente piensas que eres te has identificado, digamos que ese nubarrón de tiempo, conciencia, ha secuestrado al ser, en cierto modo. No lo ha secuestrado porque el ser siempre, digamos, pero bueno, más o menos la metáfora se entiende. Bueno,
Entonces, esto sería el subsistema consciente, para que entendáis un poquito, ya hemos hablado de qué es el yo. Ahora vamos a ver el subsistema subconsciente, que tiene que ver con el pasado, ¿vale? Con el pasado. El vórtice de abajo, que es el explosivo, que sería el pasado en el macrocosmos. Entonces, vamos a ver, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del subconsciente? Si pasas a la siguiente diapositiva, por favor. Ahí vais viendo. Vale. Bien, este subconsciente hay una serie de contenidos y funciones que lo caracterizan. Y obviamente estas funciones y contenidos en su mayoría están debajo del umbral de la conciencia, subconsciente, y al pertenecer al pasado hay dos opciones. O bien hemos nacido con ellos, o sea, son innatos, o bien los hemos aprendido. Todos los contenidos del subconsciente o pasado de una vida pasada. Otra opción también que existe. Pero también existe un subconsciente superficial, ¿vale? Que sería lo que fue preconsciente. Y ese subconsciente superficial es esa capa de información, de memorias, memorias accesibles a las que yo puedo acceder con un pequeño esfuerzo de voluntad. O sea, yo si quiero recordar, puedo recordar lo que comí ayer, lo que hice hace un año cuando me fui de vacaciones o lo que hice el sábado pasado. Depende de lo que hicieses el sábado pasado, puedes recordarlo o no, pero eso ya no tiene que ver con esto. Bien, entonces, aquí en el subconsciente está el pequeño yo subconsciente, que antes hemos hablado del pequeño yo consciente, que recordaréis que era la identidad. Pues el pequeño yo subconsciente hemos dicho que tiene dos estructuras. Por un lado el carácter y por otro lado el temperamento. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El temperamento es algo con lo que se nace, ¿vale? Tú no puedes hacer nada para cambiar tu temperamento. Tú naces con un temperamento. Y yo incluyo entre el temperamento cosas como los talentos innatos. Cada persona tiene un talento innato, algo con lo que nace, una predisposición genética, digámoslo así, que le facilita hacer determinadas cosas que otros no tienen. También tenemos una vocación o motivación innata. Cada persona nace con algo, con unas cosas que le motivan o le llaman más la atención que otras, ¿vale? Y luego veremos que realmente hay una coherencia y debe haber una coherencia, de ahí la sincronización entre los diferentes tiempos, debe haber una coherencia entre el temperamento que viene dado, el yo arquetípico, que luego veremos está en el futuro, que también viene dado, y las dos partes móviles de esto son la identidad y el carácter, ¿vale? El carácter, a diferencia del temperamento, se hace. En base a las experiencias que hemos tenido en nuestro pasado, vamos conformando un carácter, ¿vale? Hay tanto carácter positivo como carácter negativo, ¿sabes? A veces parece que la gente se centra solo en el negativo, pero también hay un carácter positivo que nos permite automatizar conductas, desarrollar hábitos. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son las funciones y los contenidos de este subsistema subconsciente. Vale, yo distingo dos tipos de contenidos principales, ¿vale? Bueno, las funciones luego se deducen de los contenidos, pero bueno, hablo de dos contenidos. Por un lado las memorias y por otro lado veremos los programas automáticos. Las memorias las divido en dos grupos. Tenemos las memorias accesibles y las memorias no accesibles. ¿Cuáles son las memorias accesibles? Pues son todos aquellos datos biográficos relacionados con mi historia personal, cosas que yo he vivido, experiencias que he tenido y dado la información de esa experiencia adecuadamente, de manera que puedo acceder a ella siempre que quiera. Son los recuerdos, ¿vale? Yo tengo recuerdos, memorias accesibles. En cambio, ¿cuáles son las memorias no accesibles que están en el subconsciente profundo, no en el superficial? Pues ahí tenemos las memorias que están conformadas por información procedente de experiencias que han resultado traumáticas muchas veces. Y esas experiencias que han sido traumáticas, digamos que sobre ellas recae un mecanismo que se llama represión y hace que esa experiencia se olvide. Entonces se hunde en el subconsciente y yo no puedo acceder a ellas a no ser que cuente con algún tipo de herramienta que me permita inducir estados ampliados de conciencia, como la hipnosis, y profundizar a raíz del trauma, del trastorno. Y también en ese subconsciente profundo tenemos memorias inaccesibles vinculadas a vidas pasadas. De forma general no recordamos las vidas pasadas, pero si hacemos un ejercicio de estados ampliados de conciencia, podemos llegar a recordar esas vidas pasadas y hay casos en los que recuerdos de personas que mediante han recordado estas vidas, luego se ha ido a comprobar si realmente, yo conozco gente, o sea, gente cercana, si lo que había salido en esta regresión, digámoslo así, era real o no. Y efectivamente, es el nombre, dónde había vivido, es que eh, recuerdos reales de vidas pasadas, no invenciones. Y más allá de que sean reales o no, me gustaría decir que mucha gente es muy reacia a esto, pero cuando tú estás trabajando en terapia y haces una regresión a una vida pasada, a una persona, no porque tú se lo pidas, sino porque tú cuando vas al origen del trastorno, el propio subconsciente te lleva a una vida pasada muchas veces. Más allá de que sean reales o no los recuerdos, cuando tú haces una catarsis, una reorganización, etcétera, una serie de procesos para
reintegrar esa experiencia traumática, la persona sana, los síntomas desaparecen. O sea, más allá de que sean reales o no, lo que importa es que es funcional, es terapéutico. Lo demás no importa. Bien, ¿qué más contenidos hay en el subconsciente? Bueno, pues tenemos, además de esto, los programas automáticos. ¿Por qué son automáticos? Bueno, porque como es subconsciente, como está por debajo de la consciencia, mi voluntad no puede mediar ahí, no puede hacer nada, no puede decidir, no tengo capacidad de decisión. De manera que en el subconsciente tiene que haber unos programas que funcionen de forma automática, ¿vale? Y yo aquí lo divido en dos grupos. Por un lado, los programas automáticos saludables y por otro lado los programas automáticos perjudiciales. ¿Cuáles son saludables? A su vez los divido en dos grupitos. Los innatos y los adquiridos. Los innatos es que naces con ellos, ¿vale? Todos nacemos con una serie de instintos, por ejemplo, que son saludables, nos permiten sobrevivir, nos permiten adaptarnos, es decir, son correctos, están bien ahí. Programas biológicos innatos que dictan el correcto funcionamiento del cuerpo. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Nuestro cuerpo tiene una inteligencia propia subconsciente, es decir, además del sistema nervioso central, tenemos un sistema nervioso autónomo que funciona de forma automática y tiene dos ramas, la simpática y la parasimpática. La simpática es la que activa, como el acelerador, y la parasimpática es la que frena, el freno, la que relaja un poquito. Y hay un equilibrio entre ambos. Y este sistema parasimpático, autónomo, lo que está es controlando el funcionamiento de todos esos órganos vitales que yo no controlo. O sea, mi corazón funciona solo, mi intestino funciona solo, mis pulmones funcionan solos, es decir, hay un montón de cosas en mi cuerpo que funcionan de forma automática de acuerdo a una inteligencia, a un programa automático que está grabado en el subconsciente. Las grandes hazañas o cosas increíbles que hacen estos, me salen los tipos estos que hacen cosas increíbles, ¿no? En la India, lo que hacen es modificar, entrar en ese nivel profundo del subconsciente y manejar incluso, pueden parar el corazón, porque entran a manejar estos programas automáticos, descienden la conciencia a estos niveles profundos del subconsciente y son capaces de manipular todas estas cosas. Y también tenemos mecanismos de defensa. Pero bueno, esto no quiero entrar ahora porque en el siguiente programa hablaremos de cuál es la función de los mecanismos de defensa, ¿vale? Y también tenemos programas automáticos saludables adquiridos o aprendidos, que son pues destrezas adquiridas, hábitos adaptativos, potenciales actualizados. Y después tenemos programas automáticos perjudiciales, que son dañinos para la persona, que le están limitando, que están impidiendo que se exprese libremente y que exprese todo su potencial. Por ejemplo, hábitos desadaptativos, hábitos que te pueden estar siendo dañinos para la salud, dañinos para tu desarrollo psíquico, digamos, o álmico, espiritual, o como quieras llamarlo, y complejos subconscientes, ¿vale? Complejos subconscientes es un término que es importante solo cuando hablemos de la dinámica psíquica, al entender cómo nacen todos los trastornos. Es un término que he acuñado y que me inspiré en el término de complejos afectivos de Carl Gustav Jung. No significa lo mismo, no se refiere a lo mismo, pero la idea de complejo en sí me gustó, porque tiene que ver con varios factores. Pero no, ahora no importa, simplemente decir que es algo perjudicial y que nos está limitando. Y luego veremos más adelante qué hace. Vale, pues vamos con el subsistema supraconsciente, ¿vale? Que está asociado al futuro. Este es el más interesante para mí, quizás el más novedoso en el ámbito de la psicología, ¿vale? Porque hasta ahora no se ha tenido en cuenta, casi no se ha tenido en cuenta ni el subconsciente. Entonces, bueno, eh, ¿qué es el subsistema supraconsciente? Vale, hace alusión al tiempo futuro, ¿vale? Y tiene también una serie de funciones y contenidos. También hay que decir eso, que tiene una perspectiva ventajosa. ¿Por qué? Porque como está en un futuro, tiene acceso a nuestro supraconsciente a una serie de contenidos que aún no han cristalizado en el presente, en la materia, en la consciencia, de manera que tiene una visión ventajosa de las cosas y digamos que trabajar en tándem con nuestro supraconsciente nos puede ayudar a desenvolvernos en la vida de una forma mucho más satisfactoria de lo que hacemos hoy. Bueno, entonces, bien, aquí pongo una cosa importante. Cada persona, cada sujeto, cada ser humano tiene un potencial, destino, función, misión único. Esto es importantísimo, único. Nadie más tiene el potencial que tú tienes. Nadie, solo tú. Y es tu responsabilidad, ¿ok? Responsabilidad. Y por lo tanto tiene poder, porque detrás de la responsabilidad siempre está el poder. Es tu responsabilidad actualizar ese potencial, cumplir con tu destino. Y está en ti. Y otra cosa hay que decir, este destino que hemos dicho que es, que está representado en el yo arquetípico, que era el pequeño yo supraconsciente, pero esto yo no lo he elegido, ¿no? Tu pequeño yo no lo ha elegido.
Desde luego que no. Tu gran yo sí. O sea, nadie te ha impuesto tu destino más que tú. Tú, tu yo real, tu gran yo, es el que ha decidido ese destino. ¿De acuerdo? Y bueno, una forma de verlo es la siguiente. Todos los seres humanos conformamos una especie de, de puzzle, ¿vale? Ahí pongo lo de las frecuencias, pero me gusta más este ejemplo. Un puzzle, ¿de acuerdo? Y cada persona tiene la responsabilidad de ocupar un lugar, es una pieza de ese puzzle. Y cada persona debe ocupar el lugar que le corresponde para que el orden natural se pueda expresar. El orden natural es un concepto en el que profundizaremos en en el último programa, y es muy interesante. Eh, bueno, pues entonces eso, cada persona tiene la responsabilidad de desarrollar o de desenvolver todo su potencial único, ese destino, de cumplir su destino, ¿ok? Y bueno, este potencial destino-función es el pequeño yo supraconsciente al que he llamado yo arquetípico o yo en potencia. Y lo podríamos definir como ese yo que está ahí en un futuro plenamente desarrollado, en un futuro ideal. Es decir, el yo en el que todos los potenciales que yo tengo ya se han actualizado. Por lo tanto, es un yo que está en conexión con el ser, obedece a la voluntad del ser, y es un yo, digámoslo así, bueno, otra cosa interesante. Este yo arquetípico se le ha llamado de mil formas. Yo superior, ángel de la guarda, ángel solar, maestro interior, el daimón. Sócrates, el padre de la filosofía occidental, Sócrates, él mismo decía que todo lo que él sabía se lo debía a su maestro interior, a su daimón. Sócrates escuchaba la voz de este maestro interior. El padre del raciocinio, de la era en la que hemos vivido, de la razón, vivía de la intuición, que es hacia donde vamos ahora. Fue un adelantado total. O sea, este hombre, claro, así terminó el pobre, porque claro. Pero bueno, entonces simplemente quedaros con esto, ¿vale? Que ese yo arquetípico ha recibido muchos nombres a lo largo de la historia, pero está ahí. Tenemos un yo allá arriba, en el supraconsciente, digámoslo así, en el futuro, en el que es nuestro yo totalmente actualizado, con todos los potenciales desarrollados, ¿vale? Es aquello hacia lo que debemos tender. Bien, siguiente diapositiva, por favor. A ver que me enteré de dónde vamos. Eh, sí, dale, dale. A ver, se me ha bloqueado esto así. Eh, bueno, ahí está. Vale, vamos a hablar de los... No, no, la anterior, la anterior, la anterior. En la que... Eso es. De los contenidos, eso es. Bien, el supraconsciente tiene dos contenidos principales. Bueno, yo hablo de dos contenidos, tendrá más, ¿no? Pero yo los que he llegado a concluir son dos. Por un lado tenemos el conocimiento, los conocimientos, ¿vale? ¿Por qué lo he llamado así? Porque el supraconsciente, a ser el futuro, tiene conocimientos sobre cuáles son las líneas de futuro o los futuros potenciales que yo he abierto en base a a las decisiones que he ido tomando en mi presente, que tomo en mi presente y que he ido tomando en mi pasado. Voy abriendo líneas de futuro potenciales. Pero también conoce cuál es mi destino, conoce cuál es el propósito de mi vida, ¿vale? Y eso es algo que, por lo tanto, tiene conocimiento. Y yo hablo o sí, menciono dos tipos de líneas de tiempo en este aspecto. Hablo de líneas de tiempo, ¿vale? Tenemos las líneas ley de futuro, que lo he llamado así, que sería el destino, que eso sí está determinado, ¿ok? O sea, y lo ha decidido el gran yo. Ya digo, nadie nos impone nuestro destino. Nuestro gran yo lo ha decidido. Y podríamos definirlo así, como carreteras que debemos transitar en la constante actualización de nuestro potencial. Es decir, a lo largo de nuestra vida se nos van a presentando pues, una serie de experiencias concretas, una serie de relaciones, de personas, de situaciones, que a través de la integración de esas experiencias, de la información que trae esa experiencia, puedo ir actualizando mi potencial, expresar todo mi potencial, llegando a encarnar esos potenciales que están en un futuro. Y luego están las líneas potenciales de futuro, que así como el destino está determinado, las líneas de futuro no. Yo puedo distanciarme todo lo que quiera de mi destino, lo que me dé la gana. Yo puedo hacer lo que quiera, tengo libertad absoluta, ¿vale? Y yo puedo distanciarme de mi destino lo que quiera. Consecuencias ya las veremos en en otra ocasión, pero yo tengo la posibilidad de abrir líneas potenciales de futuro que no sean acordes a mi destino, ¿ok? Y bueno, una representación gráfica de esto que estoy diciendo está en la siguiente imagen, ¿vale? Si le das, por favor. Eso es. ¿Qué es esto que estoy? Vamos a ver. Como todas las imágenes en general que estoy compartiendo están hechas con Paint, son cutres, pero bueno, son funcionales. Entonces tenemos esa esferita de ahí abajo que pone yo presente, es lo que yo soy ahora, en el presente, con los potenciales que he actualizado hasta ahora. Veis que luego está el futuro, y en el futuro veis que hay cuatro líneas negras, ¿vale? Que son las líneas potenciales. Y luego hay una línea roja, que pongo ahí línea ley, que lleva al yo arquetípico, a ese yo ideal con todo mi potencial actualizado en el que he cumplido con mi destino, ¿ok? Entonces, si yo sigo esa línea ley,
poco en mi vida, iré actualizando todo mi potencial hasta expresar todo mi potencial. Si sigo cualquier línea de potencial de futuro, llegaré a otros futuros, pero el único futuro que me garantiza que todo mi potencial se exprese es el futuro en el que está mi yo arquetípico. Y aquí me gustaría aclarar, bueno, no sé, como curiosidad, eh, hoy en día hay mucha gente que canaliza entidades no muy fiables, eh, que lo que buscan es atraernos a líneas de futuro en las que no expresemos todo nuestro potencial. O sea que hay que tener cuidadito con qué estamos canalizando, qué estamos haciendo, porque es probable que esos futuros que nos venden, muchas veces de miedo, o no te venden el miedo, te lo venden con mucho amor. Te venden con mucho amor todo, todo, pero luego viene la realidad. Pero bueno, siempre te dejo como curiosidad, para que veáis que hay un futuro que obedece a la línea ley, y esa línea ley o ese futuro, ese yo arquetípico obedece a la voluntad del ser, a la voluntad del gran yo. El resto, y bueno, esto se entenderá mejor en el último programa, pero el resto de líneas llevan a futuros en los que hay parasitación, ¿vale? El yo arquetípico lleva a futuros en los que hay simbiosis, en los que todas las partes interactúan de forma cooperativa y todos ganan. En los demás no. Bueno, eso es otro tema y lo dejo ahí como curiosidad y cada uno que haga lo que quiera con ello. Bien, siguiente contenido. ¿Qué más contenidos tenemos en la conciencia? También tenemos pensamientos creativos, ¿vale? Creativos. Bien, en nuestra conciencia, en la conciencia, en el presente, tenemos pensamientos que son patrones repetidos muchas veces. Es decir, yo en mi conciencia solo puedo tirar de patrones de pensamientos que haya aprendido en el pasado y por lo tanto lo repito, lo repito. Puedo combinar patrones aprendidos, pero no puedo crear nada nuevo. La creatividad viene de aquí, de pensamientos que están en el supraconsciente, que son nuevos, que aún no han cristalizado en el presente, por eso son nuevos. Y entonces los pensamientos creativos están ahí. Entonces tenemos dos contenidos principales en la supraconsciencia: conocimiento y pensamientos creativos. ¿Ok? Bien, vamos a ver cuáles son las funciones del supraconsciente de acuerdo a estos contenidos. Bueno, ¿qué hay que entender? Lo primero, si esos contenidos están en el supraconsciente, están por encima del umbral de la consciencia. De manera que si no hago algo para poder descargarlos a la conciencia, no son funcionales. Esos pensamientos creativos ahí arriba pues están muy bien, pero no me sirven. Igual que ese conocimiento, ahí está muy bien, pero no me sirven. Entonces, cuando yo trabajo con la conciencia de la forma adecuada, haciendo silencio, también digo, el silencio hay que ir con cuidado, el silencio puede ser peligroso. Si uno no tiene capacidad y no ha trabajado con la atención y se pone a trabajar el silencio, ojito con lo que puede llegar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo descargo un conocimiento que está en el supraconsciente a la conciencia, se genera la función que conocemos como intuición. Es un destello de un conocimiento que estaba hasta entonces en el supraconsciente que se descarga a la conciencia. Entonces, la intuición siempre nos dirá cuál es el paso más adecuado o la decisión más adecuada que debemos tomar en el presente de acuerdo a cuál es nuestro destino. La decisión viene de ese yo arquetípico que sabe cuál es nuestro destino y por lo tanto las decisiones que nos va a impulsar a tomar son son coherentes con nuestro destino. Y cuando descargo del supraconsciente creativo a la esfera de conciencia, aparece la función que es inspiración o creatividad. Es decir, las musas, ¿no? Las musas que nos inspiran, nos traen pensamientos creativos, los poetas, los artistas. Eso se consigue a través de esto. Entonces, bueno, una representación gráfica de esto que acabo de decir está en la siguiente diapositiva. Es lo mismo que acabo de decir, pero para que se entienda un poquito y se vea de forma más gráfica. Veis dos esferas. La esfera de arriba es la esfera supraconsciente y la esfera de abajo es la esfera consciente. En la esfera supraconsciente tenemos conocimiento y pensamientos creativos, como hemos dicho. Cuando el conocimiento se descarga a la esfera consciente porque yo he trabajado en mi consciencia y he generado el hueco o la posibilidad de que eso se descarga a mi consciencia, aparece la intuición. Y cuando el pensamiento creativo se descarga a la consciencia, aparece la creatividad o la inspiración. ¿Vale? O sea, son funciones, todas las funciones supraconscientes provienen del trabajo que se ha hecho en la consciencia y que permite descargar a un presente, a un consciente silenciado, a un consciente sin ruido, los contenidos que están en la supraconsciencia. Bueno, vamos a entender ahora, vale, vamos al proceso de autorrealización, ¿vale? ¿Qué es la autorrealización? Sí, estamos diciendo que yo en mi presente tengo una serie de potenciales actualizados, pero en mi futuro tengo muchos más por actualizar. Entonces, la autorrealización no es más que ese proceso a través del cual yo voy actualizando, voy descargando, voy
encarnando todos esos potenciales que hasta entonces estaban en estado latente, ¿ok? Y a medida que yo voy autorrealizándome, ese yo arquetípico o yo futuro va encarnando en la Tierra, digámoslo así, ¿vale? Bien, entonces de forma, obviamente, como hemos dicho que el yo arquetípico o el yo futuro, o el yo de arriba, el ángel de la guarda, maestro interior, como queramos llamarlo, tiene conciencia de cuál es nuestro destino, nuestra función en este universo, él, digamos que, me he perdido el hilo, a ver, a eso, digamos que a medida que yo voy actualizando mi potencial, iré cumpliendo con mi destino, con mi misión. La autorrealización no es más que ir actualizando eso que está en potencia para expresar la función que nos corresponde. Y ahí pongo servicio, ¿por qué? Porque habréis oído muchas veces la frase que dice el mayor poder es servicio. Y no hay nada más cierto que eso. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de autorrealización, que es actualizar el potencial, todos los potenciales, cuando yo he actualizado todo mi potencial, obviamente tengo un poder mayor. ¿Y qué pasa cuando actualizo todo mi potencial? Que sin quererlo, simplemente por actualizar mi potencial, sirvo a la totalidad. Porque como os dicho, es un puzzle. Y simplemente por servirme a mí mismo, por autorrealizarme, sirvo a la totalidad. Por lo tanto, el mayor poder es el servicio. Cuando uno sirve a los demás es porque está cumpliendo con su destino, con su función en este universo. ¿Mm? ¿Qué pasa? Que normalmente el sistema actual lo que busca personas que repitan patrones. Y hasta que los seres humanos no se enteren de que no tienen que repetir patrones que vengan de fuera, sino que tienen que escuchar cuál es su patrón de dentro. Y cuando escuchen cuál es su patrón que llevan dentro y sean fieles a lo que vibra y lo que suena en su corazón, en ese momento podrán ir autorrealizándose. Y a medida que se autorrealicen, irán sirviendo al mundo, sin quererlo, simplemente siendo ellos mismos, haciendo lo que han venido a hacer. De manera que muchas veces hay que liberarse de todas esas cadenas que nos imponen pues, las pautas de vida que hay que hacer, qué tiempo hay que hacer, de esta edad tienes que estudiar, de esta edad tienes que hacer esto, de esta otra. Y al final tienes 70 años, te vas a morir y dices, ¿qué coño he hecho con mi vida? O sea, no he sido feliz más que a ratos y una felicidad efímera. Entonces, hay que perseguir esos sueños y lo que llevamos dentro. O sea, es necesario, evolutivamente es necesario. O sea, ya estamos hablando de ese nivel, evolutivamente. Y bueno, una cosa que quiero aclarar también es que la autorrealización es un proceso, o sea, es una serie de fases y cada fase le corresponde pues actualizar un potencial concreto. O sea, la autorrealización no es que tú te vas un fin de semana a hacer un curso y ya me he autorrealizado. No. O sea, la autorrealización, desde que eres un niño, eh, tienes que actualizar unos potenciales. Digamos que la autorrealización es realmente expresar el potencial que le corresponde a cada fase del proceso de autorrealización, digámoslo así. Mm, Autorrealizarse no es solo dar frutos para un árbol, por ejemplo, ¿vale? Ese es el punto final, la fase final, el último punto de la autorrealización. Pero si uno quisiera dar frutos antes de tiempo, imaginaros un manzano, ¿vale? Imaginaros un manzano que cuando es pequeñito, cuando está todavía el tallo muy débil y tal, dice, bueno, pues se le ocurre dar fruto y sacar manzanas. Lo que va a pasar es que van a ser manzanitas pequeñas porque es que van a saber mal, van a ser agrias y no sirven para nada. El fruto antes de tiempo, si entendemos, por eso digo que es un proceso, no es un estado final, no es un resultado. Y ese proceso, o imaginaros que, por ejemplo, fuese capaz de dar manzanas grandes. ¿Moriría el árbol? Es que no podría sostenerlas, rompería el tallo. Todo tiene sus fases y hay etapas en la vida en las que uno tiene que formarse, hay etapas en la vida en las que uno tiene que expresar lo que ha adquirido, pero son etapas finales, cada etapa tiene lo suyo, no hay que correr, hay que ir poco a poco y hay que ir integrando y desarrollando cada fase de este proceso adecuadamente, poco a poco, bien hecho, ¿vale? Por ejemplo, ahí pongo que eh, bueno, sí, eso. Esto para que se entienda un poquito, se entiende bastante bien, yo creo, es la siguiente idea. En el futuro tenemos lo que está en potencia, aquello que está todavía por actualizar, todos los potenciales que tenemos, que podemos alcanzar. En el pasado tenemos lo que ya hemos actualizado y en el presente tenemos la experiencia. Importantísimo, la experiencia. La experiencia nos permite integrar lo que está en potencia en acto, en algo que existe ya, no está latente, sino que existe de hecho. ¿Vale? O sea, futuro en potencia, pasado ya actualizado y presente experiencia que nos permite actualizar lo que estaba en potencia. ¿Ok? Ese es el juego de los tiempos en el proceso de autorrealización. Si das a la siguiente, por favor.
para que me oriente un poquito. A ver, eso es. Vale, bueno, esto lo pongo como curiosidad, y es que este mismo concepto de autorrealización ya estaba ya en Aristóteles, de una forma, hombre, no psicológicamente hablando, pero él hablaba de lo siguiente: en acto y el ser en potencia. El ser en acto, ¿qué es? Una semilla o un huevo, por ejemplo, es lo que de hecho es. Y el ser en potencia es lo que tiene el potencial de llegar a ser. El huevo, cuando pase el tiempo, digamos que el yo arquetípico de ese huevo es llegar a ser una gallina. Y el yo arquetípico de esa semilla es llegar a ser un árbol concreto. Pues esto es más o menos la idea, ¿no?, que estaba ya en Aristóteles. Pero lo que me interesa aquí es señalar esto. Maslow, psicólogo que es conocido principalmente por la pirámide de necesidades. Él dijo que todo ser humano tiene una serie de necesidades, y a medida que vamos satisfaciendo las necesidades más básicas, va apareciendo en nosotros una necesidad de carácter superior. Y la necesidad más alta de todas es la necesidad de autorrealización. Ese no es un privilegio, un lujo que se dan algunos. Bueno, sí, en cierto modo sí, porque si tú no tienes satisfechas las necesidades de alimentación, las necesidades de protección, que es en lo que nos mete el sistema nos mete constantemente en los miedos de a ver si llego a fin de mes. Entonces estamos constantemente intentando satisfacer una necesidad que está aquí. Y como nunca la vemos satisfecha, nunca sentimos la necesidad superior. En cambio, ya digo, hay que cambiar todos los paradigmas para que podamos dar el salto. Pero bueno, ¿qué quiero decir con que es una necesidad? Quiero decir que, como toda necesidad, tiene que ser satisfecha. El ser humano tiene que tender a la autorrealización, el ser humano se tiene que autorrealizar. Y Maslow se dio cuenta de que los que no estaban autorrealizados tenían una serie de síntomas negativos. Y los que sí estaban autorrealizados, mayor índice o una mayor cantidad de experiencias cumbre, que llamó él, ¿vale? ¿Y qué era una experiencia cumbre? Una experiencia cumbre es un sentimiento de unión, de conexión, de pertenencia al todo, de felicidad. O sea que si queréis ser felices, no hay mejor camino hacia la felicidad que la autorrealización. No hay más. Es la única felicidad real. Las demás son felicidades efímeras, que duran un tiempo y siempre estás buscando algo más. O sea, quiero comprarme un coche, tengo el coche. Pasa un tiempo, quiero otra cosa. Ahora ya siempre estamos con el deseo ahí activo buscando otra cosa. Solo la felicidad que nace dentro, de lo que tenemos dentro, de expresar nuestro potencial, es la duradera, la que nos puede permitir una felicidad firme. Y bueno, esta misma idea también estaba en Jung, ¿vale? Carl Gustav Jung, que es el padre de la psicología analítica, que es digamos que nació dentro del psicoanálisis. Pero bueno, ya sabéis, Freud, el amigo, este hombre, su modelo era un dogmático, o sea, era casi de fe, eh, pues diría 10, 12 personas que formaron parte del psicoanálisis, pero como no aceptaba que nadie pensase distinto, pues terminaba malas con todos. Y claro, y no solo terminaba malas, sino que es que algunos, esa secta psicoanalítica inicial, lo que hacía era criticarles, pero incluso les decían, digamos que les criticaban utilizando criterios diagnósticos. O sea, este hombre no me escucha, no me sigue, no opina lo mismo que el Dios todopoderoso Freud, porque tiene un problema, tiene un trastorno. Entonces, pues mira, hicieron, bueno. Jung habló del proceso de individuación, que es lo mismo, es la autorrealización. Él, lo que yo llamo yo arquetípico, él más o menos sería lo que él llamó el sí mismo, ¿vale? Y es eso, el yo arquetípico, es aquello hacia lo que uno tiene que llegar, a aquel estado de ideal o de perfección, donde todos los potenciales están expresados, que uno tiene que llegar a expresar en su vida, ¿vale? Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Eh, vale. Vale, esto es. Vale. La vida autorrealizadora. ¿Por qué pongo esto? Vale, porque la autorrealización en sí es un proceso natural. O sea, si nuestro subconsciente, bueno, ahora veremos, la vida de forma natural, las experiencias que nos trae la vida de forma natural, nos llevan a la autorrealización. mm, digamos que la vida, las experiencias que nos trae, están sabiamente determinadas. Hay una inteligencia que determina cuáles son las experiencias que nos trae la vida. O sea que no hay nada al azar. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿vale? Nada está al azar. Y todo lo que vivimos viene por algo. Porque la experiencia, como hemos dicho antes, viene cargada de una información que es el nutriente que requiere nuestro alma para, digiriéndolo correctamente, crecer y autorrealizarnos poco a poco. Entonces, la vida, como nuestro yo arquetípico sabe qué es lo que debemos llegar a ser, va cristalizando situaciones presentes que nos permitan integrar información concreta que nos permita autorrealizarnos. Pero también hay que decir algo, si nuestro pasado no está limpio, si nuestro pasado
el tiempo, que veremos qué es en el siguiente programa, la vida nos traerá experiencias que se repitan, patrones de experiencia que se repitan una y otra vez. ¿Por qué siempre pasa lo mismo en el trabajo? ¿Por qué siempre pasa lo mismo con las parejas? ¿Por qué siempre pasa lo pasado sin resolver? Y hasta que no lo resuelvas, el proceso de autorrealización queda pausado, digámoslo así. ¿Vale? Tienes que resolver, por lo tanto es importantísimo. Para mí en psicología, hasta ahora los modelos que no trabajan con el subconsciente, y estoy quitando de medio el psicoanálisis, porque para mí el psicoanálisis es un modelo inválido en este aspecto. Reconoce la existencia del subconsciente, pero el proceso o la herramienta que utiliza para trabajarlo no sirve. Es racional, por lo tanto descarta lo emocional, así que, y segundo, trabaja con un estado ordinario de consciencia. Y si no trabajas sino con un estado ampliado de conciencia que permita ir a la experiencia traumática original, al nudo de tiempo y revivirlo, hacer una catarsis, hacer una reorganización, un reaprendizaje, puedes estar 10 años, o sea, el psicoanálisis se puede tirar 10 años para una cosa que si lo hacemos con un estado ampliado de conciencia, puede ser que en una sesión, dos, tres, quede solucionado. O sea, es que la forma de solucionar los traumas, los trastornos psicológicos es mucho más sencilla de lo que nos cuentan. También tengo que decir lo siguiente, ¿por qué no interesa que todas estas cosas salgan? Porque claro, el psicólogo, en psicología te dan un manual que se llama DSM, que es un manual en el que te dicen todos los trastornos que hay, ¿vale? Y en ese manual te dicen como los criterios diagnósticos, cómo reconocer qué es ese trastorno, y al final hay un apartadito que te dice medicamentos que hay que utilizar para fármacos para tratar este trastorno. Pues en la forma, cuando se elabora el DSM, este manual diagnóstico, las farmacéuticas están ahí metiendo bien, 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 vamos, hasta el fondo. Entonces, ¿qué pasa? Si estamos diciendo, si a las farmacéuticas les interesa que a un chaval que tiene cualquier tipo de trastorno le des un medicamento, un fármaco, pues dile tú a la farmacéutica que no hace falta el fármaco, que si me lo traes aquí, te hago una regresión hipnótica, te llevo a la experiencia traumática a raíz, hago una catarsis, una tal, 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 desapareces en 2 sesiones, no interesa. Por eso yo creo, entre otras cosas, que no entiendo por qué esto sigue estando bloqueado, porque no es la herramienta del día a día del psicólogo. O sea, es que un psicólogo sin herramientas que le permitan generar estados ampliados de conciencia es como un cirujano que no tiene bisturí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué quieres hacer? O sea, ¿un masaje? Bueno, pues haz un masaje, pero si quieres realmente ir a la raíz, pues tendrás que ir con un bisturí y tendrás que ver qué hay en la profundidad y qué hay en el fondo. Bueno, me dispersa un poco, vuelvo. Em, Eso. A cada etapa de la vida, como hemos dicho, que el proceso de autorrealización son diferentes fases y que la autorrealización en sí es cumplir con el potencial que le corresponde a cada fase, la fase más importante es la infancia. Nuestra psique es muy simple todavía, somos seres totalmente dependientes, somos seres que para satisfacer nuestras necesidades, el niño necesita, es totalmente dependiente de los padres. Son satisfechas esas necesidades, el niño, digamos que ahí se encuentra el origen de muchas estructuras de carácter. El carácter, las estructuras de carácter no son más que, por cierto, ya que lo digo, mira, hay una charla dentro de un programa que en la Caja de Pandora dentro de poco que hablan del eneagrama. Yo lo recomiendo porque el eneagrama es una información muy útil porque nos permite entender esas estructuras de carácter. Cuando hay necesidades concretas que no son satisfechas, se activa una estructura de carácter que lo que hace es genera una fijación por obtener fuera aquello que no tuvimos de niños. Si un niño no es valorado por sus padres, activará una estructura de carácter que le lleve a generar su autoimagen concreta, ¿no? Que le permita que estará todo el día buscando, compitiendo para ser valorado. Y siempre estará el carácter, las estrategias de carácter siempre buscan fuera aquello que deberíamos obtener dentro. Por eso jamás mediante el carácter llegaremos a nada. El carácter nos hace caer en una ilusión de eficacia. Creemos que conseguiremos lo que buscamos, pero nada más allá de la realidad. Solo se puede encontrar dentro. Y siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Eh, vale. La intuición. Vale. Por lo tanto, si hemos dicho que existe un yo arquetípico en nuestro futuro, que sabe cuál es nuestro destino, nuestro potencial personal, y que cuando nos abrimos a el conocimiento a través de la intuición, que la intuición siempre tiene en cuenta ese potencial que tenemos cada uno de nosotros, si fuésemos capaces de vivir escuchando la intuición, seríamos capaces de, sería el camino más directo para la autorrealización. La ley de futuro, esa línea que nos lleva por las diferentes fases del proceso de autorrealización, hay una garantía que es seguir la intuición.
¿vale? Pero bueno, también hay que decir que seguir la intuición requiere unos ejercicios previos, no es... Es decir, yo no me fiaría de nadie que diga que ha escuchado una corazonada, una intuición y que eso no se haya trabajado previamente. No creo que sea una intuición. O sea, la intuición realmente requiere un trabajo previo para poder llamarlo intuición. Lo que pasa es que muchas veces llamamos a un impulso, incluso a un golpe de carácter, a una intuición. No. Yo recomendaría que la gente se guíe por la razón, fiable, mucho más fiable, hasta que no consiga desarrollar la intuición. Pero bueno, ya lo he dicho. Y bien, último punto, y ya terminamos por hoy, sería, hasta ahora hemos hablado del sistema psíquico individual, ¿vale? Y hemos hablado de las diferentes partes del sistema psíquico individual. Ahora vamos a hablar del macrosistema psíquico, es decir, el sistema psíquico colectivo. Eh, esto es una representación gráfica de lo que hablaba en otro programa, hablaba de las perlas de Indra, que es una metáfora budista que hace alusión al carácter holográfico del tiempo o información. Y bueno, ¿qué pasa? Lo llamo yo macrosistema psíquico, ¿vale? Porque si cada uno de nosotros tiene su sistema psíquico individual, la suma de todos ellos, digamos que formamos parte de un macrosistema, ¿vale? De un sistema o matriz de tiempo-información colectiva universal, que podríamos llamar mente universal, conciencia universal, alma universal, no espíritu universal, que ya veremos, ya sabéis la diferencia. El espíritu está más allá del tiempo y el espacio, y el alma sí que mente conciencia es temporal, ¿vale? Bueno, pues eso, este macrosistema es una así de campo de tiempo, información universal o colectivo. Bueno, esto de carácter no local y no temporal, el programa anterior, porque se explica ahí mucho y no voy a repetirlo. Y bueno, pero sí voy a repetir una cosa que es interesante respecto a este carácter holográfico de esa matriz de tiempo e información. Y es que, al ser holográfica, es decir, que en cada parte de esa matriz está el todo, lo que yo hago afecta a la totalidad. Y lo que la totalidad hace, me afecta a mí. De manera que hay una especie de retroalimentación holística entre todas las partes, o sea que formamos parte de un sistema unificado colectivo. ¿No? Ya la última diapositiva por hoy sería la siguiente. ¿Y qué es esto? Vale, este macrosistema, lo que yo llamo sistema psíquico, sistema universal o macrosistema de tiempo e información, Carl Gustav Jung, ya hemos hablado antes de él en el proceso de individuación, que era lo mismo que autorrealización y tal. Él descubrió que existía una especie de sustrato psicológico universal en base a diferentes experiencias y diferentes... Bueno, él se dio cuenta de que debía existir algún tipo de raíz o de campo primigenio psicológico al que todos estamos dados. Y dijo que los contenidos básicos de esta matriz, de este inconsciente colectivo, que lo llamó él, ¿vale? El inconsciente colectivo, los llamó arquetipos. Y así como los instintos son patrones colectivos de funcionamiento físico, es decir, todos tenemos unos instintos, los arquetipos son patrones colectivos de funcionamiento psíquico. O sea, hay una serie de procesos, de disposiciones psicológicas, digámoslo así, que todos tenemos. Pero en cada persona, eso que es universal o colectivo se individualiza, cobra unos matices únicos. Lo podemos ver, por ejemplo, como el cuerpo humano. Todos tenemos un cuerpo humano que obedece a los mismos patrones. Es colectivo el patrón que lo organiza, pero en cada persona es distinto. O la huella dactilar. Todos tenemos una huella dactilar distinta y todos tenemos, el patrón es el mismo, pero todos tenemos una distinta. Una forma de entenderlo sería esa. Entonces, Jung, cuando habló del inconsciente colectivo, habló de él como en general, digámoslo así. Pero yo creo que hay que diferenciar entre el subconsciente colectivo, que sería colectivo, digámoslo así, y el supraconsciente colectivo, que sería el futuro colectivo, también digámoslo así. El pasado colectivo, subconsciente colectivo, es la memoria universal, es decir, están todo lo que hemos vivido, todo lo que la experiencia ha ido generando, queda ahí almacenado en el pasado. Y probablemente cuando una masa crítica, esto es una idea que tengo yo, una masa crítica de personas actualiza una serie de potenciales, ¿m? Se produce un salto evolutivo en cierto modo, se acelera o se inicia un salto evolutivo y que terminará manifestándose en la expresión genética. O sea que yo creo que el subconsciente colectivo afecta a la expresión genética de la especie. Y en el pasado, por lo tanto, estarían los arquetipos ya actualizados, lo que ya se ha actualizado. Y en el futuro, que esto es lo más novedoso, digámoslo así, el supraconsciente colectivo, individual. Teníamos un yo arquetípico o ideal personal, en el que estaba nuestro destino, nuestro potencial individual. Hay un plan universal,
Vale, esto voy a profundizar más en ello en el último programa, pero quiero adelantar un poquito. Mm, El espíritu universal, ese ser infinito y eterno que está más allá del tiempo y el espacio, en un principio concibe la creación de un universo concreto, de acuerdo a sus ideales, a lo que él quiere, a su voluntad. Él dibuja, digámoslo así, es en el tiempo, dibuja en el tiempo esta realidad que quiere crear y la imprime en el futuro. Y ese futuro ideal o yo arquetípico universal o plan universal, destino universal, hacia el que el universo debe tender, es el plan universal que obedece a la voluntad divina. Y el futuro, el supraconsciente colectivo tiene, por un lado, el supraconsciente individual tenía las líneas ley de futuro, nuestro destino, pero por otro lado, en el futuro también están las líneas potenciales. O sea, de acuerdo a lo que la humanidad va haciendo en cada instante, se abren líneas distintas y pueden no ser acordes al plan universal. Y en el último programa veremos cuál es el origen del mal y tiene mucho que ver con esto, ¿vale? Y último matiz que quiero aclarar, y es el concepto de arquetipo. Mucha gente entiende que arquetipo, por arquetipo, algo que fuese como, que es como datos o de memoria, algo que la experiencia crea. Es decir, la experiencia humana a medida que se va dando, va creando arquetipos. Y no es así. Los arquetipos existen antes de que la experiencia humana los transite. Y una forma de verlo, que a mí me ayuda bastante, una forma bastante visual, es la siguiente. Imaginaros un edificio de 10 plantas, ¿vale? El edificio de 10 plantas tiene una serie de contenidos en cada planta. Antes de que yo entre al edificio, todos los contenidos están ahí ya, ¿vale? Pero yo cuando entro, estoy en el primer nivel, en el piso 1, ¿vale? Y empiezo a ver los contenidos del piso 1. Y a medida que información del piso 1, integro esa información en cierto modo y pasa a ser un arquetipo integrado, un arquetipo del subconsciente. Paso al nivel 2 del edificio y el nivel 3, 4, 5, 6, los siguientes pisos ya tienen sus contenidos. Es decir, los arquetipos no los crea la experiencia. Los arquetipos nacen de ese proyecto divino, digámoslo así. Y el ser humano, al experimentarlos, al transitar los diferentes pisos de ese edificio, va actualizando esos arquetipos, pero pues eso, va actualizándolos, pero existen de forma previa. Y bueno, por hoy lo dejamos aquí, porque ya en el próximo programa hablaremos del punto 3, que es la dinámica de la psique, la dinámica del alma, y entenderemos, adelanto algo, ¿vale? Lo adelanto. Es decir, en el siguiente programa, el principio, pero serán 10 minutitos nada más, os lo prometo, será un poco más denso, porque tendré que hablar de termodinámica, pero ya digo, hablaré de forma superficial y para que se entienda nada más. Después es todo mucho más fluido y se entiende mucho mejor. Y os recomiendo que lo veáis, porque en ese programa entenderemos cómo nacen todos los trastornos, tanto las neurosis como la psicosis, es decir, los que tienen que ver con alucinaciones y tal, cómo nacen. Entenderemos cómo se conforman las diferentes estructuras de carácter. Entenderemos mmm, qué tenemos que hacer para conseguir progresar en la vida sin que se nos atasquen las experiencias. O sea que el siguiente programa es muy importante. El principio no es muy llamativo, ya te digo, pero es muy importante. Entonces, sin más, pues eso, es hasta aquí por hoy y nada, pues en el próximo pues seguiremos. Muy bien, pues aquí he estado yo recogiendo todas las preguntas, Nacho. Muchísimas gracias por tu ponencia. La verdad que una muy interesante, muy bien explicada, muy bien desarrollada, con un montón de datos. Así que la gente aquí por el chat, bueno, pues han comentado varias cositas, ¿no? Nos han hecho Sí, sí. preguntas y han sido bastante dinámicos también. En Pandora TV Genial. también, pues bueno, la visibilidad poco a poco irá más también, pero este vídeo Ujú. le pasaremos al canal principal porque merece la pena repasar todos estos datos y también enfocarnos, ¿no?, desde una ciencia más ahí, más razonada también, ahí con muchísima investigación por detrás que merece la pena. Entonces, bueno, aprovechar para un poco también decir dónde te pueden encontrar en la web, nacholopezcabanas.com. Comentar que, bueno, ya lo has dicho al principio, pero bueno, aquí a mitad también está escribiendo, ya ha escrito su libro y el que lo quiera adquirir, pues, ¿nos puedes recordar el email? ¿O tienes un email? O... Eh, Sería simplemente en la página web, en nachopersonas.com, hay un apartado que es contacto. Me escribís el email, me llega mi email. O sea que los que queráis, los que estáis interesados, ya digo, yo cuando llega pues 50 libros o solicitudes, lo que sea,
pues ya yo hago autoedición. O sea, voy a una empresa de autoedición y luego yo los distribuyo. O sea que eso, los que estén interesados, pues que me lo hagan saber. Fenomenal. Pues ahí, un llamamiento a todos. Y bueno, te voy pasando preguntitas a ver qué nos vas contando. Pues Michelle nos pregunta, ¿alguna técnica para comunicarnos con nuestra alma, con la psique? Ujú. Bueno, a ver, digamos, supongo que se referirá al pequeño yo supraconsciente que hemos llamado que era el yo arquetípico, o el ángel de la guarda, el maestro interior o el guía interior, digamos. Yo diría cualquier tipo de estrategia que nos ayude a silenciar la mente. Señalaría trabajos con atención. O sea, realmente al principio los trabajos con atención, por ejemplo, ¿qué es la atención? La atención es observar. La atención no es razonar. Tú prestas atención a algo, estamos acostumbrados a razonar. O sea, observamos algo y automáticamente se disparan pensamientos en nuestra mente. Yo recomendaría que en este aspecto, mirando un lápiz, o sea, cogéis un lápiz, miráis el lápiz y mirando el lápiz os dais cuenta de que automáticamente en vuestra cabeza van a empezar a aparecer pensamientos del lápiz con el que escribí no sé qué, con el que puedo hacer tal, con tal. Entonces empiezas a pensar cosas. Intentar apagar esos pensamientos que aparecen en vuestra mente y observar. La atención es observación, la atención no está en la mente. La atención es el rayo de luz que sale del sol central, que es el espíritu. Por eso trabajar con la atención, remontando la atención, el flujo de la atención, nos lleva al espíritu. Entonces, trabajar o conectar con hacer ese silencio atencional, trabajar la atención simplemente. Y al trabajar la atención, iréis viendo, yo por ejemplo ya digo, yo, aunque hable de todas estas cosas, yo ni estoy iluminado, ni realmente es teoría. O sea, yo soy una persona racional en ese aspecto y ahora mismo estoy poniéndome manos a la obra en la práctica y he estado estudiando en cierto modo prácticas que sean útiles para todo esto. Y estoy ahora poniéndolo en práctica. Y te puedo decir eso, simplemente. Y estoy más familiarizado con la creatividad, por ejemplo, ¿vale? Yo entiendo que la dinámica de la creatividad es, en un principio, cuando tú, yo os digo lo que yo he vivido, ¿vale? Tú, durante un tiempo, igual estás o una semana o lo que sea con un tema que te llama la atención y estás a fuego. O sea, lees un montón, estás viendo un montón de cosas, recopilas un montón de información, te saturas, digámoslo así. Y hay un momento, la creatividad, no sé si os habréis fijado, aparece cuando dices, va, este hasta el huevo, ya, y sueltas un poco, digámoslo así, toda esa marabunta de información y desconectas de expectativas, desconectas de ese ruido mental. Y de repente, cuando estás en un momento de silencio mental, porque siempre está el silencio, dices, coño, y te viene una idea, y esa idea es creativa, y de repente se unen todos los puntos. Y ya digo, siempre es el trabajo de la atención y en cierto modo el silencio, pero la atención, ya digo, la atención. Yo, aunque bueno, también te digo, luego por ejemplo hay técnicas, hay gente que habla de, por ejemplo, para hablar con el niño interior, los Kauna hablan del péndulo. O sea, pues tú te pones el péndulo y si quieres te dices sí o no, y bueno, pues tú te pones a preguntar y si gira hacia un sentido, si gira hacia otro, eh, ¿funciona o no? A mí personalmente, o mi niño interior está un poco loco porque no hay, a veces me dice sí, a veces me dice no, a veces todo lo contrario, entonces, pero sí que sé que hay gente que le funciona y responder responde, ¿eh? Responder responde, eso es así. Eh, entonces, bueno, pues otra técnica que puedes utilizar, yo que sé, también existe, por ejemplo, la escritura automática, algunos dicen que también sirve para conectar con este tipo de consciencia superior, no sé, pero ya te digo, yo principalmente creo que es el trabajo en la conciencia de la atención, la focalización de la atención en diferentes puntos. Y a medida que trabajas la atención y el silencio de esa cháchara interior, eh, van de forma automática, pues aparece la creatividad, la intuición. Pues no me atrevería a decirte la intuición porque yo no he experimentado esa voz interior que te diga esto o lo otro, ¿sabes? Entonces, pero sí que a veces he experimentado un impulso que quizás me ha llevado a hacer algo que, si me pregunto racionalmente por qué lo he hecho, diría, no me apetecía. Y al hacerlo me he dado cuenta de que me he encontrado con alguien, de que he encontrado no sé qué, he entrado a una librería porque he dicho, hostia, nunca, lleva aquí toda la vida y justo entro hoy. ¿Y por qué he entrado? Pues no lo sé, pero justo entro y veo un libro que digo, hostia, es que es lo que estaba buscando. Entonces, en cierto modo también ahí está la intuición, no es solamente una voz interior o imágenes, es simplemente silenciar un poco todo ese ruido mental. Yo te diría eso, lo que sé, vamos. Muy bien, pues muchas gracias. A ver, te paso la siguiente. Dice Karma, que se ha tenido que ir, pero un saludo muy grande, que nos ha hecho varias preguntas.
Ujú. Dice, ¿cómo acceder al pasado o futuro según esta teoría de la sincro... A ver, sí. Psicología. Vale, a ver, al pasado, yo te digo cómo accedo yo en terapia. O sea, yo como psicólogo pues tengo la herramienta de la hipnosis. También puedes usar la respiración holotrópica o incluso enteógenos, es decir, sustancias como setas o lo que vamos a decir, cada persona sabrá lo que quiere utilizar. Pero son diferentes medios o herramientas que te sirven para inducir estados ampliados de conciencia. Y mediante esos estados ampliados de conciencia, uno puede, yo con la hipnosis, lo que hago es regreso al pasado, literalmente hago una regresión. Hago a la persona que regrese a la experiencia que vivió y que resultó traumática. Regresión no es recuerdo, o sea, que recuerde no sirve de nada. Tiene que revivir lo que le resultó traumático, ¿vale? O sea, si no, no hay sanación. Eso para el pasado. Para el futuro, Mm, diría que hay que andarse con ojo, porque en el futuro hay muchos futuros potenciales eh, y yo creo que no está determinado. O sea, el futuro está por ver en base a lo que yo decida en el presente. O sea, el futuro lo construyo yo cada día, cada instante, en base a lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Entonces, el tarot, cuando te leen el tarot, no te están leyendo algo determinado, no te están diciendo tu futuro es este y vas ahí sí o sí. No, si mi futuro es ese, mi línea potencial de futuro es esa, de acuerdo a lo que yo he experimentado hasta ahora y las decisiones que he tomado hasta ahora y que tomo hoy. Si cambio, por ejemplo, si cambio mi pasado y me libero de determinados traumas, mi línea de futuro es distinta. Entonces, ya te digo, el tarot te habla de líneas potenciales. Entonces, respecto al futuro, ¿cómo? Pues es que no se puede, yo creo, no se puede conocer el futuro, por lo menos a largo plazo. Es decir, el futuro dentro de un segundo está bastante determinado, porque está ya muy cerca, pero el futuro dentro de una semana, un mes, puede cambiar tanto, o sea, puede ser totalmente distinto en base a las decisiones que vaya tomando en cada instante. Entonces, ya digo, el pasado sí es fiable, estados expandidos de conciencia. Futuro, hay que andarse con más ojo, yo creo, y no fiarse del todo. Y por otro lado, si somos un puzzle, como comentabas, así a nivel de conciencia colectiva, o sea, también estará Ujú. determinado ese futuro en relación a cómo esa masa se va moviendo, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. A ver, esto adelanta un poquito a lo que hablaré en el último programa. Yo he llegado a un término, digamos así, que se llama orden natural. Lo llamo cosmos orden natural. El orden natural es ese puzzle que representa o refleja la voluntad del espíritu universal, de lo que quiere crear. Pero el ser humano, así como otras criaturas, lo inerte no tiene la capacidad de desobedecer a las leyes naturales. Los animales no tienen la capacidad de desobedecer a los instintos. El ser humano, el árbol del bien y el mal, tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal, entre el orden natural y órdenes artificiales. No es el orden natural, es un orden totalmente caótico, artificial, que lo que busca es el parasitaje de unos pocos de los demás. ¿Vale? Entonces, sí, hay un futuro marcado, y ese futuro marcado, ese orden natural, ese destino universal, si cada uno cumple con su función, con su misión, llevará a un estado de relación sinérgica entre todas las partes, en las que todas ganan, todas las partes ganan, de forma automática. O sea, cuando uno se autorrealiza, mm, digamos que lo que hace beneficia a todas las demás partes, no beneficia a él o a su grupo, ¿vale? Que esos son órdenes artificiales, órdenes que nacen del yo, del ego. Son órdenes que lo que buscan es el beneficio de una parte, pero el orden natural nace de la voluntad del ser universal, que es del que nace todo lo que existe. Por lo tanto, ese orden natural busca el bienestar de todas las partes. Entonces, digámoslo así, sí, existe un destino universal que, hacia el que debemos tender. Pero ya digo, para llegar a ese orden natural y a expresar ese orden natural, debemos ser naturales, o sea, no artificiales, no maquinitas, ni cumplir con los órdenes que nos dictan, sino buscarnos a nosotros mismos. Ese es el camino evolutivo realmente. Porque, bueno, ya hablaré luego de la evolución descendente, evolución ascendente, pero bueno, eso ya más adelante. Claro, y esto ya es personal. Imagino que por eso cuando se pendulea, se pregunta si siempre se está actualizando, como tú dices, que en un momento, o sea, o en un trabajo tu línea futuro se puede cambiar y como estás determinada en ese orden natural en conjunto, por eso también en los péndulos va variando tanto y solamente te puede marcar cada segundo, pero cada segundo puede cambiar. Eso es. Eso es. Respecto al pasado, el péndulo es eficaz, porque lo que fue, fue. Pero respecto al futuro,
Pues claro, puede variar mucho porque es que igual yo ya en mi mente tengo en la cabeza que mañana voy a hacer X y de repente mañana decido que voy a hacer Y. Pues ya ha cambiado, el futuro ha cambiado. Entonces el péndulo varía mucho en el futuro dependiendo de las decisiones que vaya tomando en el día a día. Sí, sí, Y efectivamente. en relación a la masa colectiva, muy interesante. Pues a ver, la siguiente pregunta es de Michelle. Dice, ¿cómo potenciamos al gran yo de acuerdo a tu teoría de la sincronología? Vale, potenciarlo, no hay que potenciarlo, es decir, el gran yo está perfectamente desarrollado y está perfectamente, es perfecto. Lo que hay que trabajar es el pequeño yo, las estructuras del pequeño yo, sobre todo, es decir, el temperamento viene dado y el destino también, pero como digo, hay dos estructuras móviles que son el carácter y la identidad. Tenemos que trascender ese ego, el ego sobre todo es el juego que se produce entre la identidad y el carácter, porque el carácter muchas veces secuestra la identidad. Entonces, punto uno, abrirse a la influencia de ese gran yo. ¿Cómo? Limpiando el carácter, es decir, el subconsciente, esas estructuras de carácter, liberándolas, limpiando todos esos traumas que tenemos del pasado que nos... Lo que hacen esos traumas es generar programas automáticos de conducta. La gran mayoría del tiempo vivimos impulsados por... Vivimos en automático. Entonces, ¿cómo vamos a ser, cómo vamos a expresar al ser infinito que es libre desde un estado de automatismo? No podemos, tenemos que liberarnos de la máquina que tenemos dentro, limpiar esos programas automáticos para poder permitir que el ser, el yo, el gran yo, se exprese a través del pequeño yo. O sea, no se trata de eliminar el ego, no se trata de eliminar el alma. Si elimino el alma, me muero. Es decir, no se puede eliminar. Lo que hay que hacer es depurarla, limpiarla. ¿Para qué? Es como trabajar un jardín, trabajar el jardín para que crezcan flores o plantas adecuadas en vez de malas hierbas. No hay que matar el jardín para irse al espíritu infinito. Hay que huir de la realidad. Hay muchas visiones dualistas que hablan de que la materia es mala, de que el ser humano está aquí engañado, de que lo que llevan siempre es a buscar un verdugo, porque siempre dicen, estamos aquí por el demiurgo, estamos aquí por no sé quién. Y cuando pones la responsabilidad de por qué estamos aquí en otros, el poder también lo pones en otros. Y como pones el poder en otros, la única opción que te queda es huir. Si yo no puedo hacer nada, ¿qué hago en la vida, en la materia? ¿Qué hago en un cuerpo físico? Yo tengo que huir. Yo soy un ser infinito y tengo que irme de la realidad material. Pero esa no es así. Lo que tenemos que hacer es trabajar tanto el cuerpo como trabajar el alma para permitir que el espíritu pueda manifestarse a través de ello en la vida material, traer el cielo a la tierra. No hay que irse al cielo, porque entonces ¿para qué estamos? No habríamos venido nunca aquí. Hay que descargar o hay que bajar el espíritu a la tierra, ¿ok? O sea, yo no defiendo la postura de huida ni esas posturas dualistas que niegan la utilidad de la materia y del cuerpo, no van conmigo. O sea, entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar el terreno para que el espíritu pueda descender. ¿Cómo? Pues ya digo, sobre todo trabajando con la atención. Ahora estoy trabajando en un protocolo de iluminación, digámoslo así, que estoy trabajando en eso, en cómo seguir una serie de pasos, de pautas concretas para trabajar la atención de concretos, de diferentes maneras, para, siguiendo un orden, ir permitiendo conectar con ese gran yo. Pero ya te digo, es algo que estoy trabajando ahora, no... Pero bueno, quizás en un futuro por aquí comparta ese proyecto que estoy trabajando ahora, práctico ya. Pues bienvenido sea, porque si te lo tomas así tan, vamos, nos vamos aquí a sacar, a autorrealizarnos todos, vamos, sí, sí. Ojalá, ojalá. Mira, la siguiente pregunta también de Karma dice, ¿el yo arquetípico sería lo mismo o parecido al doble cuántico que habla Jean-Pierre Garnier? Sí, sí, exactamente. Es lo mismo, ya te digo, exactamente igual. El doble, ese que te habla en sus libros de la teoría del desdoblamiento del tiempo y tal, es lo mismo, lo mismo. Es que llega a las mismas conclusiones. También Garnier Mallet dice que existen tres tiempos que coexisten. Dice que tenemos un doble en nuestro futuro, el doble cuántico, como queréis llamar. Y bueno, sí, es lo mismo. Es lo mismo. El ángel de la guarda, el maestro interior, como queréis llamarlo. El yo superior, que no hay que equivocarse entre el yo superior, ese que está en el futuro, que es temporal, que está en la psique, en el alma, con el ser. O sea, una cosa es el ser y otra es el yo en potencia, yo arquetípico o yo superior, ¿ok? O sea, son distintas. Muy bien. Mira, la siguiente de Ada no la he formulado muy bien, pero a ver si la podemos desarrollar igual. Dice, yo he tenido experiencias de sueños creativos. ¿Hay alguna técnica que conozcas para inducir experiencias? Mm, a ver, ciertamente los sueños son un estado alterado o ampliado de conciencia natural,
Tú cada vez, es decir, el ser humano transita todos los niveles de conciencia de forma natural todos los días. Entonces, los sueños lúcidos, por ejemplo, o sea, ir siendo capaz de generar la conciencia o mantener la conciencia despierta mientras soñamos, para después, al despertarte, recordar lo que has soñado y poder trabajar ese contenido o incluso llegar, ahí por ejemplo se habla de técnicas que te dicen, cada vez que ves algo extraño o algo que te sorprenda en tu vida diaria, desarrolla un automatismo, tira de la pulsera, da un salto o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Al desarrollar ese programa automático, cuando estás soñando, que en los sueños como la lógica desaparece, los coches vuelan y las cosas no tienen ninguna lógica, cuando estás en el sueño, ese automatismo sigue. Entonces tú en el sueño dices, coño, ¿qué hace un coche volando? Y ese automáticamente haces eso y normalmente te dicen que ese automatismo consista en mirar algo que tengas escrito, porque en los sueños lo que está escrito no siempre cambia, nunca es firme. Entonces, en la realidad, mientras en la realidad, cuando estás en la vida real, tú miras eso que he escrito y siempre es lo mismo, sabes que estás en la vida real. Pero en el sueño tú lo miras y dices, vale, no es lo que tenía que ser. Entonces ya tomas conciencia de que estás soñando. Y quizás así, al tomar conciencia de que estás soñando, puedas manejar o manipular la realidad que estás viviendo en ese sueño. Y puedes así crear experiencias o los viajes astrales, es decir, directamente, en vez de esperar en el sueño a darte cuenta que estás soñando, está la técnica de Monroe, técnica del doctor Monroe creo que se llama, que te enseña una serie de pasos para hacer un viaje astral. Entonces, si tú sigues esos pasos, puedes transitar esas realidades sutiles y vivir y ver qué hay por allí y generar experiencias. Sí, pues no sé, si te refieres a eso, pues no sé, te puedo decir esas dos cosas en base a lo que entiendo de la pregunta. Muy bien, sí, de todas formas, si no, pues que nos comenta aquí el tiempo que queda. Ya nos queda muy poquito. Paso a la última pregunta que nos ha hecho, bueno, los nombres en Maxi. Dice, Okay. ¿qué es exactamente el inconsciente colectivo que nos impone programas y creencias a través del implante que tenemos en la nuca? ¿Es un sistema creado por que nos tienen esclavizados? Vale, a ver, decisión de toda esta gente que habla de entidades que nos tienen esclavizados. Para mí las entidades son entidades que hemos creado nosotros y son consecuencia de nuestra ignorancia y nuestra desconexión con el ser. O sea, nos manipulan, nos manipulamos nosotros a través de nuestra ignorancia y responsabilidad en esas entidades. Entonces, claro, como ellos son responsables, yo soy una víctima, soy una víctima. No, no somos víctimas de nada, somos creadores. Y si somos víctimas, ¿qué poder tengo yo? O sea, si soy víctima de una entidad, ¿qué poder tengo yo de cambiar nada? No somos víctimas de nada. Esos reptilianos de los que se hablan, no digo que no existan, pero son contenidos temporales, contenidos mentales. No sé si os suena Corrado Malanga. Corrado Malanga dice que esos seres lo que no tienen es ánima, contenidos del tiempo, no tienen ese gran yo, no tienen esencia, no tienen espíritu. Y nos usan a nosotros para que a través de nuestra atención les alimentemos. Es decir, no son más que contenidos mentales, no nos aprisionan nuestros marcos y nuestros conceptos mentales, nuestro paradigma mental, nuestros traumas, nuestros desequilibrios. Nadie nos condena, nadie nos manipula de niveles. Incluso a nivel físico, la élite física, la élite que existe, por supuesto que existe, no es más que un reflejo de la realidad interior colectiva. Si la realidad interior colectiva cambia, el reflejo exterior cambia. Si esa élite está ahí, es porque necesitamos que esa élite nos diga por dónde ir, qué tenemos que hacer, porque somos tan dependientes de lo de fuera, somos tan ignorantes de lo de dentro, que necesitamos que alguien fuera nos diga, nos manipule, nos controle, lo necesitamos. Si quieres liberarte de todo eso, trabájate a ti mismo, libérate de tus propios miedos, de tus propios traumas, de tus propios nudos de tiempo del pasado y ahí podrás liberarte. No pongas responsabilidades fuera. Cuando pones una responsabilidad fuera, pones el poder fuera y te conviertes en una víctima. Si quieres ser dueño de tu vida y responsable, pon la responsabilidad dentro y mira qué puedes hacer tú para cambiar las cosas y realmente eso, cambiar las cosas. No es fuera, es dentro. Total, y si somos creadores, o sea, en el caso de que haya estos egregores, que los hemos creado al final nosotros mismos, pues bueno, pues es ir transformando uno poco a poco para que también te dejen de influir, que es a ti mismo, o sea, es un pez, Eso ¿no? es. Al final. Pues hemos llegado a la última pregunta, chicos. Ya hemos llegado a la hora y 3/4.
por lo visto ha gustado a mucha gente. Como digo, este vídeo lo dejaremos colgado también en el canal principal de Caja de Pandora. Y informo así brevemente que estaremos de nuevo, el siguiente programa será el jueves 13, también a las 7. Transmitiremos desde el canal principal y me voy a la chuleta que tengo aquí en la web, que estaremos hablando de la dinámica de la psique, ¿vale? La sincronología podría ser definida como la ciencia que estudia los diferentes tipos o niveles de conciencia del alma humana, así como la sincronización o funcionamiento integrado y coherente. Así que nos vendrás ahí con un montón de info súper interesante que muchos decían, dice, guau, me lo voy a tener que volver a ver porque hay que digerir a tope, ¿no? Que realmente es info que eso nos actualiza constantemente y está muy bien explicada. Así que animamos a que lo compartan, que lo digieran bien, que lo vuelvan a ver y que lo sigan tratando, ¿no? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Nacho. No, a vosotros, gracias a vosotros. Pues nada, decir también esto que está en su web, nacholopezcabana.com y que nada, que muchísimas gracias a todos también por todas las preguntas que han estado haciendo y a todos los que nos han seguido y nada, que por favor contacten ahí con él si es que queréis profundizar en sus temas por escrito y su web. Y también una pregunta, o sea, ¿estás realizando, tú realizas terapias ahí en Bilbao? Sí, a ver, yo claro que soy psicólogo y digamos que pues ahora mismo estoy abriendo la consulta y tal. Y sí, bueno, terapias, digamos que los servicios que ofrezco no son solamente para una persona que tenga un trastorno de lo que sea, que también trabajo desde el modelo cognitivo-conductual, que se limitaría a trabajar un poco los síntomas, la superficie, y desde la hipnoterapia. O sea, con hipnosis, para mí, todo trastorno se soluciona yendo con un estado alterado de conciencia a la raíz del problema, la situación traumática, y trabajando, elaborando esa situación traumática, y en pocas sesiones se puede trabajar lo que otros tardan meses o años. Y es mucho más eficaz y efectivo. Pero también ofrezco un servicio que tiene que ver con una especie de coach, con una serie de sesiones marcadas, cada una trabajando unos contenidos de autorrealización. Es decir, no solamente tiene el psicólogo una persona que tenga un trastorno o un problema, sino que puede ir una persona que diga, coño, soy todo lo feliz que podría ser, o no me siento bien, o no me siento autorrealizado, o creo que podía dar más de mí. Puede solicitar los servicios de un psicólogo y trabajar en esa autorrealización. O sea que sí, digamos que eso es lo que estoy haciendo ahora. Y en un futuro intentaré, pero ya digo, cuando lo ponga en práctica en mí, trabajar también con ese protocolo de iluminación, ¿vale? Con autorrealización me refiero al alma, a conseguir actualizar todo el potencial. Con iluminación me refiero ya a trascender el alma. O sea que esas son unas prácticas en las que estoy trabajando ahora, estoy desarrollando una serie de puntos pero ya te digo, eso todavía no trabajo con ello, pero en un futuro espero poder trabajar con una serie de puntos concretos, una serie de prácticas que tampoco simplemente yo le daré las prácticas, le diré cómo se hace y que la persona ya pues en su día a día, aunque luego el seguimiento psicológico puede ser efectivo, puede ser útil, porque digamos que te comprometes más cuando hay alguien ahí que te va diciendo y recordando. En consulta trabajo con esas dos cosas, coach de autorrealización y para cualquier tipo de trastorno, ya puede ser a nivel superficial con el modelo cognitivo-conductual o a nivel más profundo, yendo a las causas reales del problema con hipnoterapia. Digamos, eso es lo que hago ahora. Yo imagino que entonces, esto ya en plan broma, ¿no? Pero los medicamentos y todo esto que te recomendaron en la universidad, ¿los desechaste? Total, o sea, para mí me parece, es que no, me parece una burrada, de verdad. O sea, hay cosas que se están haciendo hoy que son una verdadera burrada. Es que, bueno, ya veremos en el próximo programa, respecto, por ejemplo, a la esquizofrenia, veremos, bueno, ya veremos, pero no quiero adelantar nada, pero que medica a esa gente crónicamente es lo que genera la esquizofrenia. O sea, la esquizofrenia, los brotes psicóticos es algo aislado que dura un tiempo. Esa información, realmente las alucinaciones y delirios del psicótico, lo que tiene que hacer es integrar esa información. Si yo meto un medicamento que lo que hace es anular esos síntomas, que es la información que necesito para reestructurar y reequilibrar mi alma o mi psique, lo que estoy haciendo es que mi alma genere constantemente esos síntomas hasta que los integre. Y si estoy todo el día todo que esos síntomas se vayan, pues no puedo integrarlo. Pero claro, ¿qué pasa? Que en la sociedad actual no se puede permitir a una persona, realmente habría que generar instituciones o centros en los que la persona pueda vivir y digerir esas experiencias psicóticas sin ser un peligro ni para sí mismo ni para los demás. Obviamente, si quieres seguir en la rueda de la vida
Tú necesitas medicarte si no quieres digerir eso, digamos así, pero haría falta generar una serie de instituciones, hospitales en los que las personas puedan vivir y transitar esa etapa psicótica, que a cualquiera le puede pasar, no es nada, o sea, tampoco es tan extraño. Sí, sí, Digamos así. además que hay gente que puede luego, o sea, se ve, ¿no? Que luego no se pueden sacar así como así los medicamentos. Es bastante, Ujú. bastante difícil. Sí, sí, Muy sí, sí, bien, desde luego que sí. pues muchísimas gracias. Entonces, nada, nos vemos de nuevo el jueves 13 a las 7 de la tarde desde el canal principal y pues trayendo muchísima información que recomendamos que volváis a ver para volver a integrar, prepararos bien para hacer buenas preguntas en el siguiente y nada, muchísimas gracias por toda esta información, Nacho. Nada, vosotros y un placer, como siempre. Pues un saludo enorme, nos despedimos. Voy a poner aquí, pues muchísimas gracias. Adeu, chao, Bueno, chao. chao. La otra.